Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo
locked within, chairs pulled close around the sound, feet just tapping on the ground. Every scratch along the line keeps a little piece of time, simple rhythm passing through, old but true. Let that secondhand record play, round and round the same old way, hands on knees, keeping the beat, slow groove under the seat. Someone says he knows this band, played it once in someone's van, singer leaning half a tone, like he never sang alone. Bass still walking steady ground, drums just holding one small sound. Room begins to nod along, following the song. Old grooves never really fade, even when the years have laid layer after layer through what we knew. Let that second-hand record play, round and round the same old way, hands on knees, keeping the beat, slow groove under the seat. Speaker humming soft and straight, two men leaning near the door, talking like the day before, when dragging slow through the fields. ¿Estamos listos? No, falta Alejandro. ¿Dónde está? Acá estoy. ¿Dónde estabas? Estaba en el baño. ¿Hace falta ahora? ¿No puedes esperar? Y no se puede cantar con ganas de orinar, Belén. Bueno, está bien. Bueno, vamos, ¿estamos? Vamos, estamos. Arranca, es el programa del día, el divague es total, te devuelve la alegría. Con Belén Y Alejandro te estalla la cabeza, acá la risa manda, la lengua picaresca, humor del bueno, noticias sinceras, personajes y sketch, invitados sorpresa. Arranca, deja ya tu Rutina, subí al volumen y matate de risa. arranca, es el programa del día, el divague es total, te devuelve la alegría. Belén, ya terminó. Hola, 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 hola. Bienvenidos al Divagues Total. Ay, esta apertura me vuelve loca. No la puedo creer. No la puedo creer porque primero me divierte mucho el playback. Es un playback totalmente divagante. Y segundo, que estoy esperando a Alejandro Packer. Bienvenido, Fede. Ya empezamos muy bien. Hola, Fede hola, Aquilano. Belu. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasó Gracias. con Alejandro Packer que No. no está acá en el establecimiento? ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Qué pasó? Yo, ¿Dónde está? Por las dudas siempre estoy preparado, siempre Sí. tengo mi vestuario, mis temas para charlar, porque realmente yo no confío mucho en la presencia continua de Alejandro Packer. Perdón, ¿vos creés que él quiere renunciar? No sé si quiere renunciar, pero me parece desprolijo. Entonces yo por las dudas siempre Garca. siempre estoy atento a poder ocupar su lugar bien, ¿no es cierto? De buena manera. Escúchame, por ¿vos supuesto. te sentís más talentoso que él? Y a veces sí, un poco sí. Sí, Yo ¿no? creo que sí. Él sí, creo yo que creo que chapea sí. mucho. Sí, yo creo que él está abusando bastante de su vasta experiencia, eso no se puede negar. Está abusando muchísimo de eso, pero no sé si está a la altura de nosotros, Belén. Tenés Yo que creo chequearlo eso. que además de todos sus complejos de inferioridad... Mirá, ahí está. ¿Está o no está? No está. ¿No está? Mirá, la ¿Está ausencia jugando al absoluta. hombre invisible? No sé qué hace. ¿Dónde está Packer? Una falta de ¡Producción! No avisa, llega tarde, a veces viene borracho. Yo a veces le siento al Lo aliento. oliste, ¿no? Sí, lo olí borracho Yo una un vez. día lo vi que vino 3 días sin dormir. No. Y eso me preocupó un poco. Eso es Porque dificilísimo. dije, pará, sos un hombre mayor, ya no podés hacer la vida descontrolada de cuando tenías 20 años. No, uno entiende que trabaja mucho, es un hombre muy trabajador, pero 3 días sin dormir solo por trabajo, No, él dijo Yo- que era por trabajo, pero hay que ver qué tipo de trabajo. tengo mis dudas.
A Vos mí me también parece- trabajás mucho y sin embargo dormís con tu Yo, por familia, con tus supuesto, hijos. yo tengo una conducta Intachable. disciplinada, ejemplar, Claro. que no es el caso de él. Bueno, gente, bienvenidos al Divague Total. En ratito va a estar por acá nuestro queridísimo Alejandro Packer. Estaba un poco indispuesto. ¿Están esos días? ¿Vino? ¿Están esos días, Alejandro Packer? Están esos Están esos días, días. y bueno, están viendo de conseguirle toallitas femeninas y ya está enseguidita con nosotros. ¿Saben qué? esas Los quiero nocturnas. invitar a todos a que manden su mensaje de lo que sienten, su mensaje elocuaz, su mensaje acá al Divagues Total, contándonos cómo pasaron el 25 de mayo, ponele, Ujú. o si están atravesando algún drama o alguna alegría extrema. Así que te doy esos 3 Me gusta. tips que vos podés mandar acá. Tu 25 de mayo, ¿qué pasó? ¿Comiste pastelito de membrillo o comiste pastelito de batata? ¿La pasaste solo? ¿Celebraste? ¿Sos patriota o no sos patriota? ¿O no te importa nada? A ver, contanos, querido. Contanos en @Divague Total y si no también en Dos Reyes Stream Inc. Nos podés mandar estos mensajitos y contanos, ¿sos team dulce o team batata o membrillo? A mí me gusta el membrillo. No, a ver, los dos, ¿qué hago? dos. ¿Soy team los dos? Team los dos. Pero pará, por ejemplo, ¿en pastelito, membrillo o batata? Pastelito, membrillo. ¿Y pasta flora? Pasta flora, membrillo. ¿Y batata cuándo? Y Con queso. batata sola con queso. Ah, sí, genial. Pero pará, tampoco le hago asco si hay una pasta Bien. flora de batata. Me la como igual. Está bien, está muy bien. ¿Y con dulce de leche? ¿Has probado con dulce? Yo no quiero No, ser. con dulce de No, leche no es un quiero caer en la montón. chabacanería porque eso para eso está Packer. En la vulgaridad. Yo soy un hombre serio y respetable. Pará, odio y no me gusta nada. ¿Por qué odio? Pero Sí. bueno, sí, lo odio. Odia. gente Está bien que le odiar. ¿eh? Está bien odiar. Sí, sí. Contanos. La gente que le pone batata, dulce, chocolate, que es muy dulcera, muy empalagosa, digo, no, pierde la magia. Pero, ¿a qué? ¿A las tortas? Odio o a... todo cuando es tan empalagoso. Me gusta mucho lo dulce, pero no me gusta el empalague extremo. Claro, llenar de cosas porque sí. Claro, Una empalague- torta de mousse de chocolate con el mousse está bien. No hace Con falta el dulce de mousse está leche. bien. No hace falta Si más. le pones mousse, Nutella, chocolate, dulce No, de leche, ya a no, mí ya me es- cae ya como, es un montón, como media cucharada y no doy más. No, es un montón. Me pone Que arriba. sube el azúcar. Sí. Claro. ¿Sabés que los niños, lo veo con Vitos muy gracioso, cuando comen un caramelo de noche o un chocolate de noche, parecen drogados? Se nota la Son como hiperactividad, ¿sí? muy excitados y se pasan de rosca. Claro. Y a mí me pasa lo mismo, nunca crecí. Pero cómo bajas ese azúcar que te pone hacia arriba? Y me empiezo a excitar, me empiezo a saltar, Sí. me empiezo a bailar. Es más, ¿querés que hagamos la ¿Baila- prueba ahora? Sí, ¿bailás en tu casa? Hagamos la Hagamos prueba. la prueba, dale, bailemos. Acá tengo unas gomitas A ver. de azúcar en vivo. Haciendo pruebas en vivo. Por favor, pido A ver, producción, música. pónganme música, porque yo voy a mostrar lo que me pasa cuando como cosas dulces extremas. Es un síntoma que me agarra. Mientras te pregunto, ¿comiste locro el 25? No comí locro. ¿Cómo no? No, ¿Y porque empanadas? no llegué a hacerlo, Ah. muchas cosas. ¿Vos comiste No, locro? tampoco. Me quedé con ganas. Y Ale, ¿habrá comido ¿Habrá locro? comido locro, Alejandro? ¿Comió locro? Mirá lo que nos preocupa a ¿Habrá? nosotros. Sí. Ah, ahí está. ¿Tuvo exceso de locro? Está, sí. Excedido Ahí por el está. locro, Alejandro Packer. Lo deja todo en el baño. Yo me estoy escuchando. A ver ese. Mirá. A ver ese. A ver ese dulce Locro cómo le con afecta. Es verdad que comió. Esto le importa a todo el país. Alejandro Packer comió exceso de locro, Pastelitos. tomó vino de damajuana, Mm, y después comió pastelito de membrillo con dulce de leche arriba, sí. Nutella y crema. Ay, Alejandro. Siempre haciendo Y mezclas, por eso Alejandro está Packer. llegando tarde. Siempre mezclando, poniendo una cosa arriba de la otra. Packer es Mezclando terrible. todo. Viste que a él le gusta todo, le da A él todo. le gusta el surmenage, ¿se dice? Entonces, ¿Surmenage? así estamos. Voy a hacer la prueba Dale. que está esperando acá la gente. Estamos probando Voy en a vivo. comer dulce. Esperen unos segundos y pónganme una música al palo, ¿ok? Sí. ¿Ok? Porque no tengo retorno. Estamos experimentando el efecto dulce en Belén Francese. Y bien, está sucediendo. Pasa enseguida.
Y viene el momento de... ¡Pum! Está sucediendo, está pasando. Está pasando en vivo, señores, 14:17 de la tarde. Está, poseída. Poseya, la cámara, arriba, abajo. ¿Qué pasa? Es como una muerta viva. La cámara general, eso, ahí va. Muerta viva. En Dos Reyes de Stream Inc, Festival Total, Ah, baila. Corio. Thriller. Despampanante. No me des más. No me des Una más. Atrevete a una más. ¿Uno más? Sí. Dobla la apuesta, una más. Pesquixi en vivo. El divague es total. Efectos del azúcar en Belén Francese. No te desnudes, para tanto, no. Me parece que ya es un montón. No. Madre de familia. Bueno, va bajando, ahí va bajando, de a poquito. Ya está, basta, no me den más dulce, por favor. Ahí va, ahí está. No me den más dulce. Bueno, lo bueno es que baja rápido, ¿no? Sí, como sube, baja. Te posee, absolutamente. Todo lo que sube, baja. No se lo olviden nunca, por favor. No. Con los años uno lo va aprendiendo, ¿no es cierto? Todos en vivo. Con los años uno va aprendiendo que todo lo que sube baja y todo lo que... No me acuerdo, hay una canción. Sube. Eso, hay una canción Bueno, que dice así. ¿dónde está Alejandro Packer? ¿Dónde está Alejandro? ¿Lo podemos llamar por teléfono ¿Él o le no? pasará lo mismo con el azúcar como a mí? Yo creo que sí. ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, me pasa. Sí. A ver, ¿puedo probar? Sí, obvio, dale. A ver, Sí, probemos. probemos. Probemos en vivo el efecto del azúcar. Quiero que todo el mundo pruebe esto, a ver. Hoy hacemos la prueba de la gente afuera. La gente afuera está esperando hacer la prueba del azúcar también. Sí, a ver, pueden hacerlo con sobrecitos de A ver. azúcar, con gomitas, con Cuando pastillas. eras chica abrías el sobrecito de azúcar y hacías así. Sí, y también con la sal. ¿Con la sal también? No. Todo tiene un porqué. ¿Por qué? Toma, a ver, probá. Mientras contales por qué a la Te doy gente. una check, me agité, chicos, estoy muy fuera de estar. A ver, ¿Por qué pasa? esa música a mí? Ah, por ahí a vos te agarra otro síntoma. Ah, vos te excitas. Me agarra con una cosa así, una cosa más Ay, qué sensual raro, a mí. temprano. Tengo 2 aritos en los pezones. A ver, se excita. El ¿Se ve ahí? azúcar, ¿Se ve? el azúcar lo pone mimoso. La nueva obra de teatro de Dos Reyes Stream Inc. Voy a apagar, señor director. Come azúcar y te pasa esto. Qué fuerte todo, muy fuerte. No, esa parte no. No hace falta. Bueno, empieza Bueno, a bajar. genial. Empieza a bajar. Bueno, ya hicimos la Bueno, prueba del azúcar. ¿Vos El azúcar. querés hacerla, Rama? Sí, que la haga. Sí, ¿Querés sí. ver qué te pasa? No, por las dudas. A ver si aprieta un, Quiere venir acá a un hacer botón la mal. prueba del azúcar para que vean de que nosotros hablamos con criterio, hablamos con verdad. Lo que decimos pasa. ¿Dónde está Alejandro Packer? ¿Dónde está? ¿Lo podemos llamar por teléfono en vivo? Voy a llamarlo en Ahí va. vivo porque Estamos- él tenía un segmento ahora y yo sé que vos estás Es importante. muy preparado para hacerlo y hasta por ahí lo haces mejor, Seguramente. ¿no? Seguramente. Porque vos sos vos estudiaste más que él. Mm. Él dice que estudió, tampoco hay pruebas que lo avalen. No, A para todo eso. esto yo estudié en Bellas Artes, Sí. tengo el título y pruebas, lo voy a traer Mm. acá a Dos Reyes Stream Inc. Cosas, viste, mías que por ahí la gente no sabe. Sí. Pero él, mis títulos los he mostrado, pero él no sé si realmente tiene esos títulos. Yo tengo muchos títulos. Claro, no A ver, vimos los vamos a títulos de ver. Packer, sí vimos sus obras, ¿no es cierto? Yo estudié con Agustín Negruzi, por ejemplo. Sí. Sí, me he formado con él en su escuela, entre Yo otros, también ¿no es cierto? estoy poniendo en altavoz, espero ver. que no diga improperios. No. Porque Supongo viste que a veces sabe que estamos en vivo. por ahí tiene un exceso de azúcar y no lo sabemos. Me llegó un mensajito. Igual no abusen del azúcar porque hace mal. No me... Está en altavoz, pero no hay wifi en No me Dos oigo, Reyes Streaming. Yo ¿Qué no me- pasó? No, Sí. a mí tampoco me agarra el... No, sí, hay última tecnología. Esperen. Nos dijo Gastón que hay última tecnología. Sí. Y nosotros le Estamos... creemos. Sí, hay última. La Estamos, última, sí, la estamos última. probando en vivo la última tecnología en el Divagues Total. Podés A ver. comunicarte con nosotros. Sí, arroba miren, ahí hay. Acá anda el Reyes. wifi de Ahí acá. está. Perfecto. Dos A veces ver. streaming, arroba Divague Total, arroba Belu Francese, con una S. No, Ay, primero una. con C, después con S. Ahí va. Vamos a ver si atiende. Estamos llamando a Alejandro Packer. Me llamo en vivo. Belén Francese, primero con C, después con S. Con S. Poetisa, cantautora, actriz, diseñadora de ideas, creativa, única y genial. Esa soy yo aquí en el Divague. Es Me total. encanta. ¿Podemos hacer un clip con eso después? Sí. Me A ver. encanta.
Dale, No Packer. atiende, chicos, No. renunció. Packer Alejandro, te extraño. está en una, Packer. No puedo creer. Pero ni llegó al debut casi. Yo no me oigo. Hizo yo. 2 programas. ¿A ustedes les Dos mandó un programas. mensaje, les avisó algo, Dos Guada? programas. ¿A vos también te pasa? Ahí está. No, ¿ves? Mira, no te está. digo. Debe Ahí estar está. borracho en algún lado. Te aviso que estás en altavoz al aire, ¿eh? Zombies. Es una cosa vergonzosa esto. ¿Qué es esto? ¿Estás bien? ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un programa entero. ¿Estás bien? Del Packer otro está lado, tomado por nada. el locro. ¿Vos estuviste exceso de locro? No entiendo. no. Alejandro, lo único que... ¿Por sí o por no? ¿Quién decía eso? ¿Por sí o por no? Susana, creo, ¿no? ¿Vas a venir al programa? Hay solo una persona que te está esperando. Un fan. Pornoco. ¿Cómo que no? ¿No viene Bueno, por hay loco? 2 fans. Bueno, los chicos del control también te esperan. Preguntaron por vos, no es que te esperan tampoco. Preguntaron por vos, muy ansiosos. Creo que te aprecian. Les caes bien. Les caes bien, les caes simpático, dijeron. ¿Qué hablan, arameo? No sé qué dice. Bueno, mira, Alejandro, te pido por favor que por sí o por no, ¿vas a venir? Pornoco. Bueno, ya está. Bueno, Chau, esas no fueron va a las palabras de Alejandro Packer, No su va a respuesta. venir, está totalmente descompuesto, gente, pero bueno, tampoco es imprescindible, no lo necesitamos. Este programa sos vos, Belén. Seguimos con el Aunque estés vos, programa está bien. fascinante, me gusta la palabra fascinante, Sí. del día de hoy. Se me ocurrió una idea mientras hablabas. Podemos hacer que la gente llame por teléfono y cuando vos atendés que diga Belén Francese primero con C y después con S. Sí, por Como hace supuesto. Susana. A partir de ahora soy Belén Francese primero. ¡Ah, ahí están los chicos! Mira. ¡Hola! ¿Quién es la número 1, la mejor? ¿Quién? Oh, bien. Sí. Yo no me oigo, de paso Chicos, venía. ¿cuál es su programa favorito de hacer? Este. Nos encanta pelear. Tienen que venir con Esperen, carteles me voy a adentro. acomodar acá porque estoy un poco descentrada, como siempre, ¿no? Tienen que ponerse carteles y vinchas que diga Belén te amo, Sí, I love you, todo. fan, Yo quiero todo mucho eso. amor, muchos elogios. ¿Está Charlie? ¿Vino mi fan número 1, Charlie? ¿Puede venir, por favor, a ver qué me trajo hoy? Sí, sin batería. Sí, quiero ver si me trajo un regalo o algo. Mirá, ¿Qué no es. pasó? ¿Se acuerdan? Ella quiere venir al programa, me dijo. Yo tengo una fan que se llama Adorna. Y otra que se llama Lorna Sería también. lindo que venga. Charlie, vení, por favor. Me dijeron que me extrañaste horrores, porque yo estuve de viaje, gente. Si no saben, viajé una semanita. ¿Nos contás después por dónde Estaba muy viste? estresada. ¿Nos contás ¿Cómo después? te va? ¿Bien? ¿Me extrañaste? Muchísimo. Una gran amiga. ¿Estás comiendo? No, Me parece que sí, ¿estabas comiendo algo? ¿Estabas comiendo? un pedacito de sanguchito. Un sanguchito, está ¿Sanguchito bien. de qué? Contame. ¿Me trajiste algún regalito? Ahí está. Lo tengo que ir a buscar. Suena raro todo. Escuchame, me duele un poquito acá. ¿Me haces un masajito? ¿Vos qué me trajiste de Brasil? Yo te traje unos garotos. Mm. Yo te traje unos garotos. Charlie, escúchame. ¿Una garota querías que te traiga? ¡Qué vintage! Sí. Pero entonces tu fanatismo y amor hacia mí no es tan real. Si ya querés que te traiga una garota. ¿Te cambia por una garota así nomás? Bueno, ándate. Chao. Garota Chipanema. Chao. Garota Chipanema. Acabo de perder mi único fan. Vamos a ver, te va a costar mucho recuperarme. Te va a costar mucho. Sí. Andá ya mismo a hacer el esfuerzo. Tiene que Hacer venir esfuerzo. que venga con una Denle sorpresa. un poco del locro de Packer. No, que después no vuelve. Bueno, seguimos con este programa Seguimos. maravilloso Dale. que se llama El Divague Total. Y me pongo seria. muero. Hay imágenes fuertes de último momento, por eso me pongo seria, que queremos compartir con toda la teleaudiencia. Que, está bien dicho teleaudiencia, Sí, ¿no? Cada sí. vez hablo mejor. Streaming yo no puedo audiencia, creer. ¿será ahora que es streaming y no televisión? ¿Será streaming audiencia? Streaming audiencia, Streaming me audience. encantó. Siempre innovando, muy bien, Federico. Sí. ¿Sabes qué me pasa? Que a ver, pongo las imágenes.
Sí. ¿Sí? Y también tenemos Previously, por si querés, o si querés esperamos a Packer, pero también No, tenemos el... haceme el preview, Dale. por favor, te lo ruego. Sí, ¿y la musiquita o no? No, sin musiquita. Ah, bueno, no, Bueno, sí, ¿qué, sí, ¿qué le pasa a estiren, este estiren. señor? No entiendo Em, lo que dice. no sé. Improvisado todo. Como decía Charlotte, no sé qué dice Marcelo, no sé qué habla. Charlotte decía, ¿lo viste en un programa? Ah, sí, que no, y decía, yo no los conozco. Yo no sé, Marcelo. La vamos a invitar, la amo. Ah, sería un programón. Bueno, ¿Cómo fueron las contame. vacaciones? Mientras Mirá, tanto. las vacaciones fueron espectaculares, pero así mismo te voy a hacer un corte de Ah, rostro dale, córtame, espectacular. córtame. Ya, estás Mirá. preparado porque te va a doler. Ah, Te digo algo y vamos a la imagen Sí. venenosa y espantosa que está en Es ya impresentable. esta imagen. Yo no hablo de mi vida privada. Entonces no me preguntes más cosas de mi vida privada. ok, no, pues bien, Ok. bien. Yo porque, nada. Pero esto, ¿qué es esto? La Es impresentable. El estrenauta. Yo vengo con, Para, vengo con un ¿es saco. estrenauta o esternauta? Es Es Esther. Esternauta. externauta. Es. Ella es Esther, a veces a la noche se disfraza y ahí Ah. está, mira, Esternauta. ¿Qué tema con el locro, no? Si es Esther de noche. ¿Qué temita el ¿Qué locro? pasó? Bueno, dale, ponelo Dale. así, déjalo y yo le hago una voz. Con la imagen de Packer vamos al preview. Me gusta esa canción que ponen Sí. de fondo, mira, ahí está. Es como una de especie Batman. de... Él ¿Ese superhéroe de Batman? ¿Es como el antihéroe? viene en moto real o se hace el motoquero. Viene en monopatín, pará, él en anda monopatín. con eso para no resfriarse. ¿Cómo? ¿En moto para no Claro, resfriarse? no, con el casco. Ah, con el casco. Se pone el casco porque dice que no quiere resfriarse y no quiere gérmenes. Está bien. Se quedó mal con el tema de pandemia. Se Sí, quedó con igual más los gérmenes que ya tiene en la cabeza, no entiendo eso que lo puede proteger. Pero él dice que lo protege. eso. Bueno. Y de noche sale con eso Y la peluca de Esther. y la peluca de Esther y dice, soy Esternauta, soy Esternauta. Y va por ahí, por los barrios, asustando a la gente. Ah, bueno. Le está podría hacer un bien, tema, ¿no es cierto? Acoso, nuestro No productor está musical. César Prado. Sí, no está bien este hombre. No, no. Bueno, ¿me Bueno, contás pero- el preview, querido? Te cuento. por favor? Dale. Sí, por favor. Estamos con un delay. Estamos, sí, estamos. Con Pero un bueno, pero delay todo es importante. tecnología nueva que estamos probando. A ver. Ahí está. Previously, el abuelito seguirá haciendo masajitos. Previously, la conductora habrá trabajado con tanta gente como Packer. Previously, tendremos más poesía limitada de la limitadita. Previously, Packer sigue recibiendo esas fotos hot. Previously, Belén, la fan de Belu, trajo las pruebas de su fanatismo. Previously, la conductora echó al productor Iberto. Ah, sí, vieron que no está No mal. vino hoy. Previously, vuelve Estebanés a la pantalla con 2 Reyes Steam Inc. con casi virginal. Previously, Alejandro Packer es gay. Todo esto y más en el programa de hoy. Me encantó esto que me contaste que viene Estebanés acá de vecino. Se dice que vuelve Estebanés y quiere hacer una novela con vos, con Packer y conmigo, obvio. Somos como el triángulo amoroso. Ay, me encanta. ¿Vos qué haces de extra? No, yo soy el secundario. Vos sos el secreto. Vos sos la protagonista, coprotagonista Alejandro Packer y yo el secundario. Y vos sos el actor de reparto. Soy como el chofer que te lleva, pero después te enamoras de mí. Ay, pará, ¿nos pueden poner el tema del taxista de Ricardo Arjona? Y lo podemos interpretar. Dale. Yo lo fui a ver a Arjona. Pero no habla de su vida chicos. privada, así que no le preguntes si fue No, ver algo. pero esto no fue privado, esto fue público, Sí. porque la gente de Movistar Arena me invitó, Qué bien. obviamente, y yo fui con mi hermana y mi sobrina y la pasamos bomba. Además fuimos a la suite, se llama. Fui Sí. a la suite Sí. de Arjona. Revelaciones. Sí. No, en Movistar Arena hay unos lockers que se llaman suite y vos vas ahí tranqui con Puedes tus comer, amigas, tomar. es como un mega ultra VIP. Sí. Y lo ves, porque había gente que decía, ¡ay, qué lejos está! Y sí, boludo, porque estoy en un VIP. Entonces, es como, cada uno tiene su gusto. A mí me gusta disfrutar así, me gusta ir a disfrutar la música. No quiero estar desnucada, pegada así, en el pogo, Claro. a las... Es un show visual, aparte es lindo para verlo y escucharlo. Mirá, ahí está, vos serías el tanchero. Yo voy a manejar. Yo soy la que va atrás. Era una graciosa, llevaba minifalda, el escote en su espalda, llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla.
sabe qué pantorrillas yo vi un poco más. Eran las 10:40, zigzagueaba en Reforma. Me dijo me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna. Sacó un cigarro algo extraño, de esos que te dan risa. Le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por Me amor, voy a hacer que se chocar ve si estoy jodiendo tanto. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me Con un sonró. sicario. ¿Qué es un servidor? Iba a matar, iba a mandar a matar. ¿Qué es lo que hace Acá un vos te taxista controlás un seduciendo poco. a la Claro, vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Se ponía nervioso. construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un Ay, taxista? Dios. ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunto. Hojas volando por todos lados. Ahí está. Ah, qué buen tema, Qué taxista. Lo- imaginación, Ricardo, qué temón. Lo que pasa es que si lo analizamos bien, que hoy vamos a tener un experto de eso que analiza las Sí. canciones, que se llama el gran Agustín Negrusi, así que no se vayan que va a venir un invitadazo. ¿Se está peinando? Ah, ¿qué tiene que ver? Me interrumpen cuando no me tienen que Es por las dudas, por las dudas. interrumpen. No es así, no me pueden interrumpir todo el tiempo. Bueno, este Agustín interpreta las canciones, lo que nosotros acabamos de hacer. Sí. Pero sabés que en esta interpretación yo pienso que el tachero ya hubiese chocado hace rato. Sí, sí, la estaba mina muy era feo. muy cargosa. Primero que lloró. Segundo le hacía temblar la mano. Después le puso perdió la el cuerpo. pierna. Después tuvo un quilombo. Ay, Bueno. llegó. Tiene No, un sí. gorro, una leñadora. Parece un oso. Vení cuando quieras, ¿eh? Entrá cuando entrá, quieras. Es tu, por es tu supuesto programa, que- ¿eh? ¡Ay, qué alegría! Recibimos con un fuerte aplauso al único, al trascendental, al genio de Alejandro Packer. Bienvenido a la Argentina, Alejandro Packer. Qué lindo, se abrazan fuerte, se extrañaron. El abrazo que une la sala. Hablando re bien de vos. Tan hipócritas. Tan hipócritas. ¿Qué es eso? La cámara lo puede tomar. ¿Qué es? Porque vos Ah, no. no. azúcar. No es mía. Es que Hola se te- Alejandro, querido, ¿cómo estás? Bien. Disculpas Nah, por bueno. el retraso, pero bueno, nada, quiero agradecer a la gente que vos los conocés, a los del Austral, Sí. que operaron a mi mamá, por eso me retrasé, porque estaba programado para las 8 de la mañana, estaba todo listo, pero bueno, se retrasó todo. Cosas Cositas, que pasan. cositas. Y bueno, y mami le sacaron todo lo que tenían que hacerle y salió todo bien, así que el pronóstico es buenísimo, Bien. positivo. Bueno, disculpas por haber Ah, llegado todo bien. Un complicado. aplauso para tu mamá y la gente de la Le mandamos- Austral. Festeja Ay, eso. bravo. A Lida, que no sabe cómo entrar a un streaming, ¿eh? Mi vida, alguien que Todavía me no ayude. sabe. Me dice, ¿cómo hago para verte? Mi vida. Explícale, Otro Federico, día. explícales. No, igual le mostré, le paso por YouTube. Claro. Le paso, es mucho más fácil para ella, para verlo. Y todavía me dijo que no entendió nada de lo que Mi hacemos. ciela. Tiene que entrar a YouTube y encontrar Dos Reyes Stream Inc. Y ahí va a encontrar todos los programas que tenemos, pero sobre todo a ir a ver El Divague es Total. Y Muy Pi- bien, se lo aprendió. Se lo aprendió estudié, y algo estudié. algún día iba ¿Viste? a pasar. ¿Viste? No, Yo estudiado. quiero pedir si pueden subtitular el programa, por favor. Ah, Aunque sí. me dijeron los chicos del control que trataron, pero se les rompe la máquina de subtítulos. Sí, porque hay cosas que no se entienden. Tan No, porque fuerte no. es todo que no puede tolerarlo el sistema. Chin chin. Chin Chin, bueno, bienvenido al país, querido. También estábamos muy Ah. preocupados por vos y también te quiero contar algo que pasó. ¿Mostraste las fotos que están circulando? Sí, vos de noche sos esternauta.
con el ¿Qué casco. es este? Te pones una peluca. Te pones peluquita. No, chicos, ¿El me me bajé del auto porque era imposible llegar en auto y me pedí una moto Mirá, y ahí me vine están. en moto. Mira, la gente del Te control te saluda. extrañaron, dicen que te aman. Ay, hola chiquis, Que disculpas necesita a amor. todos. ¡Llegó Lucho! Y también llegó Lucho. Otro que no nos quiere. Bienvenido a Argentina, Lucho. También. Lucho, ¿nos querés vos? Sí. Hola, guá. Nos ama, Hola, mi dice, amor. es más fuerte que querer amar, me encanta. Sí, Sí, claro. Che, pero vieron las dos, todas las fotos que estaban circulando, ¿no? ¿De cuál es? Vimos No una. sé, una Vimos sola, una sola, ¿vieron? la del casco. ¿Y la otra? No, ¿Hay no, más? la Ah, producción no ¿pueden la- poner las fotos, por favor? A Son ver. fuertes, de alto impacto visual. Sí, sí. La sí. Quiero producción- verlas. Son quiero para otro verlas. horario, me parece, que no son para la tarde. No. Dice la producción que es muy Escúchame, fuerte. ¿puedo decirle a los chicos del control que este diagrama cuadricular Me gusta, me parece que, no sé, me Sí. parece que voy a sacar a uno que está de más. Está muy lindo, ¿eh? ¿Vos no? Me gusta. ¿Puedes bueno. sacar al señor Federico? Ah, bueno. Porque estuvo Backcomic. hablando mal de vos cuando no estabas. Yo que vengo Ah, temprano. No, por ya estoy favor, acostumbrado. es un Sí, ahí horror. está mejor. Uy. Y además los conductores van arriba y Un después horror. pongan al costado bien chiquitito, así chiquitito, a los Yo extras. vengo temprano, sé de la rutina, Por busco favor. información. Esto es una falta de respeto. Porque Belén dicen que Sánchez. yo soy muy buena compañera. Y todo el mundo, Mentira. ¿no? Yo- Todo el mundo ¡Uy, te eso! trata. ¿Qué es eso? Ay, No, Principios. chicos, no, no. ¿ese abdomen es real? Yo no autoricé. Hay IA, para mí que hay IA. No, ahí, ¿eh? yo no, ahí no hay ninguna IA. No puedo creer, no. Hay una guía para llegar ¿En abajo. serio? ¿Eso es real? Eso es real, chicos, sí. ¿No sí, tenés sí, un sí. tuning, un programa de Instagram, los de Wanda Nara? Estos filtros que te hacen abdominales, claro. ¿viste? Que te pueden hacer abdominales. ¿En Sí. serio? Sí. Son buenísimos. Yo Sí. quiero uno. ¿Cuáles son? Aquí la no. ¿Cuál es la rutina de Packer para estar así? La rutina, y no sé, es agua, tomar agua, agua de mar, mucha agua de mar. Acá él dijo que tomabas mucho alcohol. Cuando no estabas habló mal de vos. No, no. ¿En serio? Ella me dio el No. pie, me dijo cosas horribles y yo se las respondí. No, vamos a mirar el tape después. Alcohol hace mucho que no No, dejo si de no, no tomar. podés tener esa panza. Si no, no puedes tener esa panza. No, es que estoy Pero no come. esculpido. ¿Se comes? Ah, yo también hice la mi prueba amor? del azúcar. Mm. Sí. ¿Hay más fotos de este hombre? que haga. ¿Hay No, más no, no, fotos? creo que se me Son fuertes. creo que se me Me escapó. gusta el segmento de fotos prohibidas de Alejandro Packer. Bueno. Le va a servir también ahora que está buscando pareja, ¿no? Sí, yo creo que con esta algo puedo llegar a pescar. Y hay otras que son peores. Con Quiero esta, verlas. con esta foto. Hay otras que son peores. Sí, que no tengo nada. Digamos que. No, no Sí, se no, puede poner, no, que ¿verdad? solamente tengo un sombrero de paja. Sí. ¿Pero le enviaste a producción? No, Ah, porque no. dije, no, van a empezar a. Después se van a mofar. No. Y no se puede hablar de los cuerpos ajenos, ¿sí? Así que no vamos a incentivar eso. No, No, nosotros, de ningún modo. nosotros nada que ver con eso. Excepto a veces que tenemos un permitido y yo me muestro acá a toda Claro. la teleaudiencia que me gusta decir que estoy espléndida y me automuestro. Obvio. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Estamos por hacer la prueba del exceso de azúcar. Yo comí dos de Ajá. estas y enloquecí. ¿Viste? ¿A vos te pasa que te sube algo y te enloqueces? Pero. ¿Podemos probarlo? No, yo se ve que yo debo tener mucho azúcar. Porque yo siempre estoy arriba, Prueba, pero. prueba. Porque a él le pasó pero que se excitó. Estas son. Se hizo un baile A mí me agarra joven. como un- Tampoco. A ver, se contó. Cada uno. Cada uno. Tiene la ¿no? libido Poco. alta. Soy un hombre joven, viste que los jovencitos necesitamos ¿Quién, rápido. quién las trajo? Porque el otro día traje yo estas. Che, no saquen a Paque. No. No, ya volvió. Bueno, que venga pidió temprano. disculpas. Que venga Sí. temprano. No, con la conductora no se metan, ¿eh? Porque quedan todos despedidos. Hay fotos Ya se de fue- la ya se fue uno. conductora. Acá hay una conductora, un co-conductor. Si hay alguien que tienen que eliminar, ustedes ya lo saben. No tengo que decirlo. Es el actor secundario. Es el del Under. El del Under. El del Under. Under actors. Bueno, tenemos ¿Qué, un mi programa amor? maravilloso. Tenemos Es un- unos invitados tremendos hoy, por invitadazo. lo que sé. tremendos invitados, no puedo creer que estén acá. Y le- ¿Llegó y sí. el invitado? Pará, y les cuento que ya me encontré con el invitado en la puerta. ¿Te Llegó, reconoció? llegó puntual. ¿Te reconoció? Sí, me reconoció. Me reconoció. Y cuando me vio me dijo, uy, no, me equivoqué de programa. Ay, Ah, mira. Creo que venía al de Morales. Escudero. No. pará, Moreno
Y bueno, Moranza ya nos conoce, pero Moreno nos quiere conocer. ¿En serio? Ya nos conoce, obviamente, de vernos en la tele, pero nos quiere saludar y hacer un pase con nosotros. Claro, porque es verdad que Ecléctico. él viene después de nosotros. Claro. Y ya lo hemos cruzado y Mirá. siempre, viste cómo nos saluda. Hola chicos, buenas tardes. Es muy Este es el serio. programa, chicos, no sé por qué me Muy ponen serio. el chico del under. Ujú. Estos son dos artistas consagrados a cargo de un streaming. Chicos, ay, Qué bien quedamos, ¿no? Muy bien. Mirá yo qué divina. Ah, mirá, Vos mirá mi das pelo. ¿te mucho más gusta? joven que yo. ¿Te gusta? Me peinó Afra. Afra. A peluquería. ¿A qué hora arrancaron? Afra peluquería. ¿A qué hora arrancaron en A las 12 Afra en punto, por supuesto. para hacerte todo ese pelo? No, no, ¿a qué hora arrancaron en Afra? A hacerte ese limitadita. peinado. ¿A qué hora No, arrancaron, no, Belu? Estás divina, La ¿eh? verdad que como la base está, no le llevo tanto trabajo. Estás divina, ¿eh? Yo creo ¿De que hay algo que cambió en esta última semana. ¿Qué debe ser? No sé, estás mejor de piel, Ay, de gracias. pelo, de Estuve cuerpo, estás como con brillo, Mirá, ¿no? más sexy. ¿Me quieren hacer un Exuberante. primer plano a esta cara sagrada que tengo, por favor? A ver. A ver. Ay, chicos, estoy Miren. todo mojadita. Me encantan mis ojos. ¿Les gustan mis ojos? Son como Sí. un miel fascinante. Fascinante. Hay que amarse, chicos, hay que aceptarse. Y mi boca torcida de chiquita. ¿Saben por qué tengo esto? Porque un día me caí en una teja, así, en un tejado, y se me rompió el frenillo. ¿Cómo y es me quedó caerse en una torcida. teja? Claro, es que está torcida, así, me encanta. Es Ah, ¿te sexy. caíste arriba de un techo? Arriba de un techo, sí, de un tejado. Uy, nena. Sí, ¿Y, pero- y se te cortó el labio? Se me corta acá. A ver, No, mira. pero bueno, es algo mío. Pero hay que es aceptarse. tu sello, mi corazón. ¿Vos Escúchame. cuál tenés de yo propio? No no se puede. Bueno, formó parte de un espectáculo y hay gente que lo vio ahí. Ah, ese es tu sello. Ahí sí. Ahí. Es más, fue protagonista ¿Hablaba? de una obra. ¿Tu No, sello? no, pero hacía marionetas. Me voy a poner mi más sello. Bueno, ¿qué pasa? Mirá, Sí, llegó él. vino Charlie. Él también estuvo preguntando mucho por vos y Sí. preguntó. Estaba él preocupado. Está en una búsqueda, ¿viste? Sí. En una búsqueda. ¿De identidad? En una búsqueda de identidad. Y él Muy dijo bien. que ya a esta edad no le importa qué, le importa vivir cómo. ¿Entendiste? Sí. Lo importante es el amor, El amor. Charlie, ¿o no? ¿Estás abierto a nuevas experiencias? Claro. Lo que pasa es que vos estás comprometido ya con los castings. Sí, yo. Él no sí. entra al casting por No. edad. No, yo ¿Entra? sí, ¿No entra. pusiste término de edad? No, es de cero. No, de cero no, perdón. No, por favor. No, porque no. siempre cuando vendo los espectáculos siempre digo que es Sí, de para toda la toda la familia. No, familia. estás vendiendo Y el amor, justamente en este tu amor. caso no es para toda la familia, pero es. Mayor de edad tiene que Sí, ser, por supuesto. sí, siempre mayor de edad, pero también me gusta más de 20 en adelante, ¿verdad? Sí, más grandecito. Sí. ¿Cuánto? 24. Mi amor, una Esto bebita. esto no puede ser real. No. Pero vos además ahora te venís a hacer el picante que tenés chica y estabas acá desesperado buscando el amor. ¿Y esto qué Es es? contradictorio este hombre, es muy contradictorio. Sí. Bueno, vamos con esto, Ale, que nos encanta, Dale. faranduleros. Sí, amamos. Con este gran tema que hizo el genio de César Prado, un compositor que te hace los temas y vos querés ser cantante, él te hace la música, es un creador, es Así genial es. César Prado. Es genial. bárbaro, es muy creativo, tiene un estudio que podés grabar todo lo que quieras. Tu long play, tu CD, tu DVD. Yo voy a grabar mi CD, te lo aviso. ¿Vas a ¿eh? grabar tu CD? Sí, Bueno. con él. Sí, me Y nos acepta. hicimos esta pista maravillosa de faranduleros. A ver, vamos a A ver, escucharla. vamos a escucharla. Falta.
propósito. Me es lo un están hombre haciendo a mayor, propósito. Se pone nervioso, después no quiere venir. Hoy ya dio la primera alerta. No La jueguen, la no primera jueguen red con flag. fuego. La primera red flag. A ver, no. Me voy a ir y voy a volver a entrar. Sí. Quiero la música correcta porque me voy. Bueno, Por ¿necesitas favor. tu música de entrada o tu música de salida? A ver. Ay, Dios mío. La tenemos cantada, ¿no, Ramita? ¿Qué es lo que pasó? Perfecto, perfecto. Escúchame, Sí, bueno, contame vos Em, todo. te todo. cuento. Contámelo todo Ay, ya. chicos, tengo calor. Sacate la camisa. Está haciendo calor, Está ¿no? haciendo calor, sí. Yo me estoy Charlie, quedando estoy toda cortina. mojadita. ¿Qué hago? Charlie, Fuertes confusiones a Charlie. la hora de la siesta. vos me imagino que estás remando en dulce de leche cómo poder reconquistar el cariño que teníamos. La- Muy ¿Qué bien. dice? Esta amistad, claro. No, bueno, ya se destruyó desde el momento que él entró acá y empezó, ¿me trajiste una garota? No, ya fue. Vintage total. Pero no estuvo en Brasil. ¿Vos estuviste en Brasil? Yo no hablo de mi vida privada. No fue No Brasil. la voy a mencionar menos en un lugar público. Luchito, ¿la tenemos? ¿La tengo adentro? Ahí la tenés, mirá. Decime cuánto sabes, farandulera, farandulera. ¿Quién es que lo dice? Farandulera, farandulera. Decime cuánto sabes, ¿Cuánto sabes? farandulera, farandulera. ¿Quién es que lo dice? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí, poneme los cuadritos, please. Qué placer entrar al programa como corresponde. Qué música de entrada, Ay, por bebé. favor, ¿cómo están? Bienvenido, Muy bien. Topolino. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. ¿Qué pasó con el moñito hoy que lo tenés Ah, torcido? sí, se me va de coté. Ah, que para derecha carga. Sí, yo soy muy del coté. Va para sí, allá. Va para allá. Mira. Va para- sí. Me gusta. Mira, mira Bueno. qué interesante. Sí, todos los monos tienen su inclinación un poquito. ¿Cómo estás, Belén? Bien, perfecta acá. Mejor me perjudica. Ay, me encanta. Tengo mucha información, información fuerte. Sí. Fuerte, muy, muy fuerte. ¿Arrancamos? Perdón, señor, Sí. ¿me Sí. involucra? Ah, prefiere no saber. Le cuento. Arrancamos con la primera imagen, por favor. A ver. A ver. A ver. A ver. Ponémela. Como siempre, vamos a tirar una imagen. Ustedes tienen que, bueno, descubrir, ¿no? Saber quién es. Y después yo voy a contarles un poquito de información sobre estos seres. Hay seres que los conocen, por supuesto. Y el final es exquisito. El final es un trabajo arduo de investigación. Ahí tenemos la primera Ay, imagen. ya. Tenemos la primera imagen. Bueno, número 1 total. Sí, por claro. favor. Ujú. Qué lindo. Gerardo Albertiori. No. Albertiori no, Debutó- Gerardo y sí. Yo debuté con él. No, en comedia. Ah, ¿Sí? Sí, en revista con Gisburg, pero con él en comedia. claro. Vos trabajaste ¿Es con Albertiori? todos. Sí, sí. ¿Es Albertiori? No. ¿Qué? Perdón, No. chicos. No, chicos, no. ¿Sí? Dale. ¿Está chequeado? Pero No. usted es... ¿Qué? Yo tengo información de otro nombre. ¿Cómo? No se contradice, pero uno que tiene años y trayectorias dentro de la investigación del espectáculo, tampoco puedo permitir que una conductora diga algo que no es, ¿verdad? Bueno, está bien, a ver quién es, si te sabes qué El es. señor Gerardo Sofovich. Pero por supuesto, yo te estoy probando, querido. Ah, no, a mí no hay prueba, señorita. Gerardo Sofovich, por supuesto, antes de ser Gerardo Sofovich y que sea lo reconocido, Sí. este hombre ha sido encargado de edificio. No, no puede Cuando era ser. encargado del edificio del Puma Goiti, vamos a la próxima imagen, por favor. El Puma Goiti, ahí lo tenemos, estaba estudiando teatro el Puma Goiti y le dice, Gustavo, no. le dice, Que son amigos. Gerardo, estoy estudiando teatro y queremos hacer una serie con los chicos del curso. ¿Hacemos una serie que se llame El Este Encargado? es un chanta. Sí, le dijo él, claro, Chanta, me gustaría. Yo tengo amigos del ambiente conocidos, entonces el Puma Goiti lo llama a Packer. Lo llama Alejandro Packer, vamos a la próxima imagen. A ver. Y Packer le dice, yo quiero participar, pero siempre que haga porque ya estaba escrito todo el guión, el personaje del vagabundo. Y le dice, no, disculpame, pero vagabundo no. Vamos a las próximas imágenes. Vagabundo no, porque Qué lo hace- desmejorado. Sí. Muy porque- desmejorado claro, estaba Packer ahí, ¿eh? Ese- ¿Quién es ese? Ese es Packer. Ese es Puma Goiti con Alejandro Packer. No, ese no es Packer. Es el señor Packer, Pero tiene Alejandro la nariz Packer. más pequeña. No, es era, muy tenía joven. otra cara. Jovencito, Cara. jovencito. Claro, le dice, me gustaría, pero quiero ser el vagabundo. Entonces, vamos a las siguientes imágenes. Le dice, no, ese personaje ya Es lo verdad. tiene el señor Luis Brandoni, le dijo, ¿no es Es cierto? raro esto. Claro. Es raro esto. Tenemos más imágenes que muestran la historia. Y le dice, bueno, ok, está bien, perfecto. Me sumo igual. Y Gerardo en ese momento estaba audicionando para un programa de televisión que se llamaba La Noche del Domingo.
Sí. Entonces, Sí. como quedó en ese casting, lo llama a Franchella, que estaba arrancando hacía poco, y le dice, mira, yo este personaje no lo puedo hacer, así que, nada, si querés, castealo vos, a ver si sucede. Mira. ¿Verdad? Pero esto es muy raro. Esto es No. información verídica. Usted tiene estudios porque recién acá vamos a pedir títulos. Sí, el próximo programa traigo títulos. ¿En Ahora, no porque serio? ya me tomo por sorpresa, traigo títulos. Sí, pero sí, sí. chequeados. Sí, tienen que sí, estar, periodista porque yo presenté sobre- títulos chequeados. Sí, periodista y espectáculos. Perdón, pero usted es jurado de APTRA también, ¿no? Sí. Por lo que sabe, seguro es Sí, jurado de jurado APTRA. de APTA. Hemos tenido algunas grandes charlas durante hace unas semanas para los ¡No! más Ahí ¡No! tenemos a Alejandro No, Packer. chicos, no. Claramente era vagabundo, pero bueno. Evidentemente. ¿Cómo cambió la carita ese chico, claro, por Dios? Sí, Por sí. favor. ¿Cómo le Sí. cambió Y la he encontrado cara? otras de bebé casi, absolutamente. De niño, adolescente. En culo. Ay, No, estabas todo tapadito. no. Bueno, después. Por favor, ¿y el pelo qué pasó? Y el pelo. Mira el pelo. Le quedaba bien igual, ¿eh? Es Estaba raro bastante todo bien. esto, no sé si está Sí. chequeado. Tengo más información, si A quieren ver. seguimos Por pasando favor, encima. páselo. Ahí está, bueno, Brandoni quedó en el personaje y finalmente Franchella es el que protagoniza esta serie, ¿no es cierto? Pero bueno, todo arrancó desde ahí, desde cuando Mirá. era, portero. O sea que usted estaría haciendo una denuncia, ¿no? Que Gastón Duprat y Mariano Con Sí. le robaron Sí, al Puma la Goiti la idea idea. al Porque Puma claro, Goiti. cuando los estudiantes son del under, la gente Sí. que tiene más poder, siempre un poco se aprovecha de esas ideas y como tiene el respaldo económico, las realiza. Pero la idea original fue del Puma Goiti. ¿Pero Sí. qué tiene ¿No? que ver? Hay varios ejemplos ¿Qué de tiene que en la ver? historia de la Él ficción me argentina. llevó. ¿Qué tiene que ver? Sí. ¿Qué tiene que ver? Tiene ¿Qué que ver todo, que ver? se va a dar cuenta al final, señorita Belén ¿Pero qué Frances. tiene que ver? Tengo más, ¿quiere más? ¿Pero qué Sí, tiene que ver en dame todo más. esto? ¿Qué tiene que ver? Sí, ¿con qué? Se tará, se ¿Con taró. qué? ¿Con ¿Qué qué? tiene que ver? Chicos, ¿Qué tiene que ver? ¿vieron que ¿Qué- vieron? Esperen, no, pará. ¿Qué tiene que ver Sí. Gerardo Sofovich Ya en lo- todo esto? Y ya lo Lo dijo, acabo de que le contar. robó la idea del Estoy encargado. mareada. Lo acabo de contar. Gerardo Estoy Sofovich mareada. era encargado y el Puma Goiti le propone hacer una Claro. serie. Todo mentira, para mí mentira. No es raro. Tengo más sí. No, no es información. raro. Llamen a la policía, llamen a la seguridad de Dos Reyes Stream Inc. Tengo más información. Pará, quiero saber, ¿usted dónde estudió periodismo? Yo voy a traer mis diplomas la semana que viene. No voy a hablar de mi vida privada en este momento. No, Es pero vida privada, es su vida laboral. Claro. Bueno, pero es en- parte de mi privacidad donde estudié. ¿Y con ¿en quién? qué universidad estudió? En la UBA. Periodismo. ¿Quién lo Uva, dejó pasar? uva, para, uva con, Charlie, buah. uva con Uva B larga con o B uva corta. con B corta. Uva con B corta. Ah, Uva por Facultad privada. eso. Facultad privada de España. Por eso, Bueno, por a ver, eso. ¿qué Vamos más? con el próximo Sí, por favor. rey del espectáculo. La próxima sería en realidad. Vamos ahí a la siguiente imagen. A ver. Bueno, sabemos quién es. Ah, ¿no? Por supuesto. Sabemos quién es. Sí, La sí, comadre. sí. Madre. Ese cabello, esa mirada, ¿no es cierto? Esa, Qué linda que Cher, estamos. por esa supuesto, impronta. Cher. Es nuestra Cher, es nuestra Cher. Es otro Cher, sí, comparto. sí, claro bueno, que ¿cómo sí. se llama? ¿Quién es? Nombre. Cher. Cher, No. no. Cher no es parecida a Cher. Lali pero Espósito, que se acaba de ganar el Gardel. no. No. Es un poquito más grande que Lali. Un poquito. Un poquito apenas un poquito Pero más para grande. mí que estuvieron Pero linkeadas claro, en algún usted sí momento. sabe todo. Estuvieron linkeadas en algún momento, Sí, me parece, estuvieron con linkeadas. Lali, es Sí. la señora. Ella le pidió formar parte de su videoclip. Es la señora Moria Kazan. Ah, mi comadre, Claro, por supuesto. claro. La Claro. gran icónica, la única inigualable. Moria Kazan, ustedes saben que tendría un parentesco, se dice, tendría un parentesco familiar con la locutora y periodista también, Elizabeth Bernacci. ¿Por qué? Vamos, negra? vamos a las próximas imágenes. ¿Con Sí, la con la negra negra? Bernacci, A así ver, es. A ver, eso no Sí, sabía. señor. Sabía que algo con Graciela Alfano Vemos ahí decían que un era poco, actriz. sí, bueno, vemos un poco el parecido, el pelo, ¿no es cierto? Ahí la Sí. forma de la mirada Nada que profunda, ver. penetrante. ¿No es cierto? Paren. Sí. La negra también le cambió la carita. No tiene la misma carita hoy. Mi son- negra hermosa Bernacci, que es una talento y me Son encanta fotos de todo. archivos, son un poquito más jóvenes, quizás puede pasar No, eso. pero me parece que ahora está más linda la negra. Sí, puede ahora ser, está puede mejor. ser. Está hermosa. Se dice que son primas de Siempre parte de fue tío. linda. Sí, siempre fue linda, es cierto. Sí, Se dice que Moria y siempre. ella son Sex. primas de parte de tío y de tía. ¿Por qué? ¿Quién? Moria y ella son primas. Se dice que son primas. Primas de ¿Quién leche. dice eso? Primas de leche. Algo habrán compartido en algún momento. No lo dudo. Algo en Pero común. usted, señor, trae acá esta información muy dudosa. Nos hace confundir los nombres de los artistas amigos consagrados. Ustedes no saben los ¿Nos nombres. quiere que es otra meter en cosa. un problema?
Yo pido a la seguridad del establecimiento que se lleven a este hombre No. ya mismo de No, acá. tengo información No. fuerte Porque nos para quiere darles. salpicar Gracias, mi en amor. quilombos y meter en quilombos. No, ningún quilombo. Simplemente hablo de los parentescos y cosas que la gente del espectáculo prefiere tapar. Por otro lado, Moria Kazan era muy fanática desde muy chica de Sí. Belén Francese, porque cuando ella empezó a bailar Moria, Belén ya era una figura. Entonces compartieron, ¿no es cierto? Compartieron muchas obras, por ejemplo, Hairspray, ¿sí? Por ejemplo, mira. sí, Billy Elliot, entre otros musicales grandes, ¿sí? Con los años, Belén y Moria se hicieron muy amigas y Sí. Moria es quien le pide a Belén ser la madrina de Vito. Y bueno, pero todo esto... Acá hay información de archivo, pasa que estamos un poquito demorados con las imágenes vía estoy satelital. perturbada. Ah, mira, ahí tenemos está. el momento en el que Moria Era le por pide, eso. claro, yo quiero ser la madrina de Vito, y después Ah. tenemos una foto hermosa con Vitito ahí recién Pero nacido. esta información no es así. Yo la hablé con Moria, no sé si vos querés chequearla después con ella, reversionarla, no sé. Vos tenés Belu, que- contame, obviamente. ¿esa foto de qué año es? Pero chicos, por favor, Vito va a cumplir 5 años. Claro, Sí. bueno, Saquen hace sus 5 años. cuentas. Hace Sí. 5 años. Es de hace poquito. Claro. Tiene 4 todavía. ¿Estás con Yo le pido a panza? este señor, por favor, que traiga sus títulos. Yo, sí, la semana que viene traigo los títulos. Porque Así, todo en esto me cuadro. dejó como... Ah, Mirá, Ay, Mirá, mi feliz, ella chivis. feliz, y él también. Mirá, qué lindo, el día Sí, del sí. bautizo. Pedimos permiso para esto, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Sáquenlo, Ten- por favor. que Tengo es un la menor. última y me voy, me voy contentísimo de esta información que es hermosa. Para, La para, próxima para. imagen, sí, Para. sí. ¿Podemos contar alguna anécdota de ese momento? foto? ¿De esa foto? ¿De esa foto? Sí, que hasta ella misma lo ha contado, ¿no? Ah, bueno, Que el lloró día un del montón, ¿no? bautismo, la fecha, Moria la noche anterior me llama y pensó que era, ponele, era el lunes y ella pensó que era el martes, Sí. por una cuestión de agenda, no sé qué, de números. Sí. Y le digo, bueno, te veo mañana. ¿Cómo mañana? Yo estoy en Capital. Y ella tenía un outfit divino blanco y se tuvo que ir con la ropa del teatro que estaba en Capital. Y bueno, y fue de negro, pero igual estaba hermosa, radiante como siempre. Claro. Se emocionó mucho. El cura, un genio, muy familiar todo. Y bueno, fue un momento hermoso, muy íntimo y muy familiar. Qué lindo. Escúchame, y cuando, por ejemplo, fueron a hacer el arreglo, el trámite para el bautismo, Sí. cuando le dijeron a, no sé, a la administrativa de la iglesia, le dijeron Ana María Casanova. La cara. Pará, y La estaba cara mi que habrá hermana también, puesto. porque si no mi hermana es una celosa. Bueno, Las madrinas son también. ella y mi hermana, yo siempre muy lo bien. aclaro. Muy bien. Eh, Vi madrinazgo tiene Vito. Sí, tiene mi madrina. Se mi puede, ¿no? madrina. Pueden ser dos madrinas y no tiene Y por tiene qué ser dos una- madrinas y dos padrinos. Ah, bueno, ahí va. Muy Después bien. tiene su padrino que vive en New York, que es el hermano de mi marido, y mi hermano Agustín, el abogado, que un día lo vamos a traer acá, Agustín, Sí, es muy sí, sí. divertido. ¿Qué dijo la administrativa de la Bueno, iglesia dijo, cuando le anotó está- Ana María Casanova? Claro, se le transformó la cara porque obviamente dijo, ¿es Me- quien yo pienso que es? Y le digo, sí, es quien vos pensás que es. Claro. Nuestra amada Juan. Pero no, bueno, fue muy lindo y sobre todo cuando entró a la iglesia, imagínate. Puf, La gente. hasta los santos se dieron vuelta. Claro, Santo. claro. Hasta ¿Y Bueno, eso? no, y nos vamos. ¿Quién es? ¿Esa cara de vamos quién a es? terminarlo acá por cuestiones de tiempo. ¿Les parece? La semana que viene vuelvo y muestro este papel. Pero ¿quién es esa mujer que Esa está mujer ahí? despampanante, hermosa, increíble. Después lo Con vamos a esas contar cejas. la semana que viene le contamos. Sacame la imagen. ¿Cómo cambió la carita? Otra también, ¿eh? Esa foto Ahora, estoy igual, solo me depilaba la ceja finita, no sé por qué Nena. me la Tiene- sacaba. tiene que ver con esta información que tengo acá, privadísima esta información. Esa foto tiene que ver con esto. ¿Quién es ella? La semana que viene lo ¿Quién es develamos. Pradón? ¿Quién es? Es una ¿Alejandro? figura del espectáculo Pradón? increíble, maravillosa, majestuosa, es todo, ella es todo. Mira, ¿Quién es? No la identifico. yo sé, es Cande Vetrano. No era Wexler, dice. Pará, Bueno, no. no es, Es Cande Vetrano. Yo preferiría guardarme esta información y seguir con otra cosa. ¿Les parece? Bueno, No, ya perfecto. sé, Flor Viña. Es La Flor. semana que viene vuelvo con mis diplomas y esta información. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, señor. farandulera. Gracias. Me voy con música. Se va con música. La Se va con la música. Lo pedís, lo tenés acá en los Reyes. Del Prado Records. Ya, metete y hacele y pedile tu presupuesto para hacer tu homenaje, tu CD, tu También evento. También podés hacer, si querés, un tema para alguien.
dedicarle Claro. a alguien, eso es hermoso, Sí, un hermoso sí. regalo. Viste que en los cumpleaños de 15, en los bar Sí. mitzvah, bueno, uno Sí. puede hacer homenajes para el cumpleañero, los que se casan y demás. Bueno, César te prepara todo para que puedas cantar y bueno, y aparte suenes divino, ¿no? En el evento. Eso me encanta, eso es un Es bárbaro. regalazo. Un regalazo. Bueno, llegó nuestro invitado, Llegó, ¿vale? llegó. Llegó, me voy a acomodar, por favor. Uh. Él va a venir acá. Allá. Allá, Ah, ok. perfecto. Muy Bueno, bien. llegó él, que es un capo total. Es Agustín Negruzi. Bien. Y es reconocido, es súper reconocido Sí. locutor nacional, actor de doblaje y presentador argentino. Este estudió de verdad, este no es trajo como el título otro de verdad. ladri de- No. Como el otro ladri de Ay. Lander que viene acá, por favor. Con Bueno, títulos y es- que están con títulos de dudosa Claro, procedencia. con títulos raros que se vienen Claro. acá. Bueno, es la voz de TIC Sport. Mira, Ingresó al canal a los 25 años. ¿Cuántos años tiene ahora? 50. es un tiene montón. 35. Tiene trayectoria. Tiene Este trayectoria. tiene trayectoria. Y bueno, y él llamó la atención de los productores y de ahí una carrera inigualable. Así es. Por favor, adelante, queridísimo. Bienvenido, Agustín. Bienvenido. ¿Cómo te va? Fundamental. Hola, Belu. Agustín. Un beso. ¿Cómo andan? Bien, bien, Bienvenido. perfecto. Esta es para vos. Chicos, antes de que me escuchen hablar. Más adentro. Venite más acá. Díganme qué pasa, Acércate. díganme qué pasa con mi look que me vistieron mis hijas. Mira, A ver. divino. Estoy Ah, experimentando el estás re oversize. Muy Me siento bien. raro, pero ¿qué les parece? Miren. Porque No, me sos, encanta, sos me muy del encanta. chupín, Miren vos ese look siempre oversize. te gusta el fit. A full, la primera Todo vez el que estoy- fit, está muy así que, bien. bueno, mis hijas están viendo, les mando un beso. Sí, Muy bien. un beso para tus nenas. Y para ¿Podés Jena, que está pararte a mostrar el enfermita. outfit? Sí. ¿Qué De les nuevo, parece? miren. Divino. Miren qué canchero. Si Siempre vos me estoy de decías... saco, soy presentador de box, monito, y hoy zapatilla blanca, estoy como Divino. Perfecto, Divino. ¿eh? Escúchame, Canchero. ¿hijas de qué edades tenés? Tengo Porque sos muy una hija- joven. Una hija de 19, una de Mira. 16 y un nene de 14. Ah, un Mira. montón de hijos. Sí, pegaditos. ¿Y a ellos les gustaría la locución Mi en algún nena ya momento? es artista, la de 19 ya está con Cris Morena, está Mirá. haciendo streaming que arrancó el viernes pasado, Ah. yo babeando, imagínate. Ay, obvio. Que soy locutor desde los Ah, 8 bueno. años, sale, es una Entonces ya, locura. digamos, Bueno, esto haberla viene... Visto, haberla visto con el micrófono y experimentando esto fue una locura. Qué Una cosa- maravilla, qué emocionante. Muy lindo. Porque es hermoso ver cuando la vocación, bueno, a vos te pasó a los 8, cuando la vocación se manifiesta de arranque, ¿no? En la edad. Y bueno, está bueno cuando los padres apoyan inmediatamente a sus hijos en la vocación. Sin llenarlos de miedos, ¿viste? Porque, uy, ¿de qué vas a vivir? Como no me pasó Etcétera. a mí, yo soy del interior y tuve Mirá. que estudiar otra carrera para que me mandaran a ser locutor, que esto lo que vos decís Ah, es, sí. le ha pasado Claro. a mucha gente. A del interior. muchos ¿Qué vas a nos ha ser, pasado. cantante? No, eso No. no. ¿Y de qué vas a vivir? Claro. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y cómo? ¿Y de qué vas a vivir? Actor, Sí, pintor, sí, escritor, todo sí. lo que es artístico es muy duro. Sí, sí, para el sí. apoyo paterno cuando hay que ir a pagar un departamento. Claro, Sí. muy Entonces difícil. estudié abogado y Ah, me recibí mira. de casualidad. Me llamaron un día para venir a Buenos Aires y Mirá. dejé todo. Pero estudiaste, entonces... 8 y- materias me faltaron, no lo agarré nunca más. Imagínense lo que es Ah, Sí. que te La guste pasión, algo ¿no? y que haya hecho algo para que me bancaran el estudio. Sí, claro, lo puedo pa- decir. La pasión y para- la vocación. A Sí. todo esto, ya que te tenemos acá y sos un, bueno, trabajas con la voz, lo cual te hace un experto de la voz y las voces. Yo tengo una voz muy nasal y fui mucho al serio? Sí, se dieron cuenta. No, Que es algo que me identifica y fui mucho al fonaudiólogo, esto, lo otro, pero ahora ya es mi sello propio, no lidio más con eso. Ya está, me encanta, me la acepto. ¿Tuviste algo que luchar con tu voz? ¿O de entrada fue como, la No. trabajaste, pero de entrada Qué fue como bueno. algo claro, espectacular, divino? No me habían preguntado esto jamás, Belén. Ah, bueno, viste, Mira, por sí, eso sí, viste sí, ese sí. ¿Con lugar. qué luché? ¿Con qué defectos? Ujú. No tengo heces. Soy del interior, nacido en Claro. Rosario. Yo- Claro. pero También. cuando Somos voy a mi pueblo, se ríen porque- Rosarinos. Sí, viví 7 Somos años ahí, dos no rosarinos. estudié No ahí. usas el che, Mirá. mucho. No, es que voy a Colón, a mi pueblo. Yo nací en un pueblito de Santa Fe. Ponerles Después el me artículo mudé- adelante. No, es que son las 8, los Estados Unidos. Ah, ocho. claro, Mami, voy a claro. las 8. Las ojotas. Claro, y voy a mi Claro. pueblo y me dicen, "Agustín, Tráeme la estás manzana". poniendo heces. Es que en Buenos Claro. Aires tengo que hablar, y más, yo soy locutor Disney. Claro. Entonces Claro. empecé a incorporar Con el disfruta neutro, las nuevas claro. películas que tú quieres ver. Y me dicen, ¿quién es ese, boludo? Sí, Claro, las incorporé en Buenos claro. Aires. Todas las que te comiste durante Claro, tu bueno, ese fue infancia. un problemón. Entro Claro. a estudiar y me dicen, Agustín, las heces.
Claro. Voy a intentarlo, pero voy a ver una película en los Estados Unidos, ¿viste? ¿Cómo Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Y el yeísmo, Unidos. que ese fue lo- Uy, ese es el ese es bravo. caballo Moria. Si querés llorar, Claro. Moria tiene un yeísmo terrible, Tremendo. pero un locutor no puede tener yeísmo. Sí. Mira, ya hay de caballo, llave. Sí. Entonces era practicar. El yeísmo y la S. Con eso luché horrores. Bueno, qué bueno, Pero- qué bueno. Y en la construcción de tu propio sonido, tu propia voz, ¿arrancaste imitando, por ejemplo, mientras estudiabas? Sí, verdad. ¿Tuviste ese tipo de referencias? ¿Esto ya te lo preguntaron? No, tampoco. Sí tengo un chiste con hay un locutor muy conocido, lo voy a nombrar, Negrito Albornoz, te quiero mucho, es el locutor número 1 de la historia de Argentina. Mis compañeros me decían, intentaste imitar al Negro Albornoz y Claro. te salió el Bebe Sanso, que lo respeto, Ah, sí. pero yo era una ondita más. Sí. Y ahora estamos escuchando un nuevo tema de, ¿ves? Querés ser Albornoz, Sí. pero te salió el Bebe Sanso. Claro, Bueno, pero claro. después uno va construyendo su... Claro, su tu propio persona. sonido, ¿no? Me Claro, acordaba tu de propia voz. Tarzán, ¿se acuerdan ustedes de la película Tarzán, la de Disney? Que esto que tiene que ver con el sonido propio, Exactamente. ¿no? Tu propia construcción, y esto pasa mucho, les pasa a los cantantes. Bueno, todos los que trabajamos con la voz. Exactamente. Y seguramente por eso te lo preguntaba, porque es una inquietud que a veces todos arrancamos con la imitación o con las referencias que Ya con lo- las que hemos crecido Mira, también. si me dejás, Ale, ya te llevo una de las voces que han escuchado ustedes toda su vida. Yo hace 20 años que soy la voz del supermercado número 1 del planeta. Mirá. Y mi ¿Cuál es? voz... Ahora los hago cerrar los A ojos ver. y se van a reír y van a decir, no puede ser vos. En el casting era, ¿qué quieren? Necesitamos un tipo que cuando digas 2x1, ahora, hoy a la mañana grabé 4x2 en vinos. Entonces, ¿Y nos trajiste algo? que te des cuenta a veces. Ya que te dieron alguna Agustín. caja, te Para que dieron, me seguro. digas las promos. ¿Nos trajo algo? Date cuenta, no podía contar eso porque esto es una oferta en 15 días. Perdón. Claro. Me Ya estamos spoileando. Agustín, A ver. claro. Me dicen, Agustín, date cuenta que la señora se compra 4 paquetes de pañales y paga 2. Transmití esa alegría. Entonces Claro. era, vamos a hacerlo. Vos Castiné. no usamos pañales todavía 2006. nosotros. No, bueno, yo pero sabés, clarito. ¿vos sabés lo que usé saber las ofertas? Claro. Yo estaba grabando y veía las ofertas en 15 días. Entonces la llamaba a mi mujer, le decía, no compres pañales. En 15 días. En vinos en 15 días. Entonces yo, no, voy a comprar vino. hasta Bárbaro, dentro yo de- ya lo anoto. Sí, ese- todos ese queremos oferta. pertenecer a ese grupo para que nos Claro. enteremos Un grupo Claro, un grupo de WhatsApp. Entonces, Ofertas. estoy- ofertas de Agustín. Estoy en el casting, entonces era 2x1 en todo. No, ¿cómo 2x1 en alegría? Y en un momento empecé. Esto fue un personaje que salió. 80% de descuento en la segunda unidad en toda la leche larga vida. Además, 4x2 en todos los vinos. Y me gusta eso, me gusta eso. Y hace 20 años que soy la voz de Carrefour. Claro, Y que claro. vos venís escuchando Aspen y te aparece Sí. Foreigner. Quiero saber qué es el amor. Tanda y arranco yo. Además, 80% dice, párenlo a este loco. Pero bueno, Ah, bueno, yo estoy pero- feliz con las ofertas. Cuando decís la letra chica, que bueno, hoy están, es por ley, ¿no? Que tienen que decir. Exactamente, cuando hay un sorteo, un concurso, Claro. obligatorio, fecha de vencimiento y una web. ¿Eso está pichado, la velocidad, para que... ¿Está pichado o vos también lo decís con velocidad? Hoy sí, los chicos nuevos Ajá. no están usando nuestros recursos de antes. Nosotros no teníamos compu. Claro, no ¿Sabés había. lo que me pasaba? Llegaba al estudio y me decían, Agustín, hay media carilla y hay 10 segundos para decirlo. Guau. Entonces era tomar aire, y promoción válida 4 de agosto y 7 de octubre de 1996, solo en la República Argentina, además no incluye producto y en un momento Claro. yo iba a grabar. Respirá. No, es que yo siempre Claro. lo cuento, iba a grabar Claro. un legal diciendo el Padre Nuestro en el auto. ¿Para qué? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros reino, sea tu voluntad en la tierra como en el cielo, por nuestra cada día, no me perdones nuestra fe. Bueno, te lo digo completo en 4 segundos. Wow. Entonces Claro. llegaba Pero- y decía, vamos a ser legal. ¡Wow! La dijiste. Vengo entrenado. Claro, Venía claro, diciendo el Padre claro. Nuestro en Claro, pero Claro. esto que decías hace un Y rato, hablé ¿no? Qué con Boca interesante, que tuviste Claro. que acudir a un personaje, porque también si no actuás no encontrás esa voz. O sea, esto que decíamos de que la gente tiene un sello propio con la voz, pero el locutor tiene que jugar personajes. A mí me pasa mucho que me dicen, ay, te reconocí por la voz, por esto de la voz nasal y todo esto. Sí. Por ahí cuando estoy muy tu sello. camuflada o algo. Es tu pido algo y me sello. dicen, te saqué por la voz. Es tu Pero en sello. cambio, Sí, sí. ustedes, esto que dijiste, le puse el personaje, el de la alegría o esto, vas ideando
personajes en tu cabeza para jugarlo con la voz o no? Yo creo que este de Carrefour es un loco que ve un 80%, 70%. Fanático de las ofertas. Y sale a contarlas. Chicos, claro. yo transpiro grabando. En verano me tengo Sí. que bañar atrás de grabar porque me Te enloquezco. creo, claro, Es claro. una locura. Mi mamá me ha visto un día y se asustó. Me dice, ¿qué te pasa? No, pero Digo, es mami, genial. había 2x1 en todas las leches larga vida. Mami, Claro. estás ¿Qué loco. lo vas a perder? Estás loco, claro. Me dice, vos Claro. estás loco. Pensás que Sí. estás loco si no lo venís a Claro. buscar. Es parte del Es personaje. que, claramente no hay que subestimar que el trabajo de locución, por eso cuando te piden involucrar lo emocional, uno involucra, está todo el cuerpo, por eso Yo me lo transpirás. creo, chicos, yo me lo creo. Claro, en serio, Claro, es que por por, eso. eso, por eso se te escucha con esa veracidad. Tiene que- algo actoral muy bueno. claro, Sí, te sí. creemos que estás contento. Créeme que el Y 4x2 que grabé hoy, me imaginé comprando y viendo 4 vinos que me gustan y pago 2. Entonces, Wow. 4x2. Boludo, te regalan 2. Wow. Te estoy queriendo decir eso sin Claro. decirlo, ¿viste? Sí, sí, sí. Es Eh, genial. Te quería preguntar, ¿cuál fue de todas las publicidades o de ser la voz de un canal, cuál fue tu mayor logro o el que vos considerás que fue así como tenías mucha expectativa, mucha ilusión y finalmente lo Y lograste? apareció. Y apareció y lo ganaste ese lugar. Como te dije, soy de pueblito, 3.000 personas. Sí. Mi micrófono era la iglesia, la misa. Me sabía la Claro. misa de memoria. Iba a las 4 misas. A mí no Wow. me importaba Dios nada. Era, recibimos al celebrante entonando el cántico número 4. Claro. En la primera lectura, el apóstol San Pablo me la sabía de memoria. Qué Solo bueno. para estar así como estoy ahora. Claro. Y en un momento, 25 años, me iba a rendir procesal penal. Esta se la cuento a todos. Paralelo, Me iba a rendir por Dios. procesal penal, me quedaron 8 materias y me suena el teléfono. Agustín, soy Ricardo, viniste hace unos añitos a un casting acá a TIC Sports. Arrancan los Juegos de Sydney, año 2000. ¿Te podés venir? Si gustás, te quedaste acá. Allá voy. Qué bien. La desperté a mi hermana y le dije, no voy a rendir, me voy a Buenos Aires. Vine, hice la prueba. Qué bueno. La prueba fue una palabra, chicos. Una palabra, ahora se las cuento. Una palabra, dije, y quedé. Ya con te uno- tenían Con unos refichado. no, viste, cuando el Claro, barba sí, te quiere que sí, la sí. pelota pegue en el palo y entre, siempre digo, hay que tener talento, entrenar, pero a veces hay un toque de suerte. Ah, Sí, sí. es el momento, sí, sí. el lugar. Algo donde que, tenés claro, estar. dije lo que había que decir. Ese Esa es manera, el claro. touch de suerte que pegue en el Sí. palo y entre es fundamental. Así es. Era Lle- para vos, era tuyo. Llego, veo la hoja, Sí. decía Gastón Recondo y las 48 horas de deporte en 60 minutos y digo, en Teis Sports. Y miro así por el vídeo y digo, decilo de vuelta. En Teis Sports. ¿Escucharon cómo lo dijo? Claro. A ver, decímelo como diciendo, ¿dónde va a ser? Entonces, en Teis Sports. Quedó. Claro. Ay, No, me no, terrible. encanta. El canal, muchachos. claro, el canal era TIC Sports, una voz muy grave. Claro, Ellos querían, solemne. yo no lo sabía, buscaban una voz más joven, yo tenía 25 años, era mi cumpleaños, 6 de septiembre año 2000, no me lo olvido más. Regalazo. Claro. Cumplía 25, dije, en TIC Sports. Y el lunes estaba locutando Juegos Olímpicos para el planeta. Y yo venía a Wow. locutar verdulerías en mi pueblo, Claro. ¿entendés? Wow, qué Entonces, maravilla. sí, sigo estando Bueno, sí. agradecido, sigo entrando al canal y digo, Claro. ¿cómo cuerno llegué acá, viste? No, bueno, Y eso, y Todo el eso backup es muy que- lindo. Trabajo, fe, claro. con pasión, con disciplina. Eso es muy lindo. Todo ese backup, aparte. Sí, No sí. llegaste mágicamente. No fue un momento. Sí, es un momento mágico que le pone el moño, pero todo Sí, el sí, sí. trabajo anterior, ¿no? Y deseo, y lo que dice ella, mucha pasión, Y porque me mucha. entrené, me preparaba. Claro. Claro. Y estuve preparado para ese día, ¿no? Perdón, pero ¿quién es T y C? Sports. Siempre tuve la duda. ¿Te Si hice- es ¿Qué Tatiana, significa? Ahí Ah, Tatiana y Carla Sports. muy buena pregunta. Es Para mí son Teresa Torneo. y Carlos. Claro. Matrimonio, claro, que un hacía mucho matrimonio. deporte. Claro, ella jugaba al tenis, Claro. él al golf. Pero ese que típico de negocio del interior, viste que le ponen las Carlos iniciales de los Sport. hijos Hagamos en la un pareja. canal, dijeron un día tomando mate. Claro. Exacto. No, de verdad que torneos y Torneos y competencias Sports. Que hoy a la mañana vendieron el canal, chicos. No, No, pará, no sé nada, se los tiro así. ¿Qué pasó? Vendieron el canal. Pero pará, ustedes adentro. Sí, Sí, pero por ahora. intocable. Esperemos que sí. Mhm. No, Vamos a transmitir el mundial. tranqui. Este es mi octavo mundial, que es una hermosura ser locutor. Yo salí campeón del mundo con Messi, ¿eh? Se lo digo a todos. Agustín, ¿qué saliste? Le digo, yo locuté, somos campeones otra vez. La tercera, como Ay, qué locuté, nos volvimos y. lindo. ¿Has viajado Nunca- claramente? no, yo estoy- ¿Nunca, yo viajaste? estoy ¿Nunca ven- te llevaron? Chicos, yo antes dormía en Juegos Olímpicos y mundiales, yo dormía en el canal. ¿Por qué? Terminaba el partido y había que. Los Juegos Olímpicos era terrible porque era 4, 5, 24/7 competencias.
tiraba la jabalina, pasaba otra etapa y ya había que locutarlo. Mañana a las 2 de la tarde no te pierdas a Belén Francese tirando la jabalina en Teis Sports. Epa, Entonces- fuertes declaraciones a la hora de la siesta. Por Agustín Era la Negrucci. jabalina. Era la jabalina, Belén. ¿Cómo llegaste a locutar el boxeo? Un casting. También. Un casting con Maravilla Martínez, con su productor. Sí, sí, también fue una experiencia muy linda de nada, haber visto el casting, era un sueño que tenía de subirme a un ring y. Ladies and gentlemen, buenas noches, bienvenidos en el Rincón Rojo, nacido en Castelar, ¿viste? Y me enteré que había un casting para Vélez y fui Mira. y quedé y debuté en Vélez Sarsfield con 70.000 personas. Ay, qué lindo. El cagazo más grande de grosso. mi vida. Claro, claro. De punta a punta, no podía dejar que me temblaran las piernas. Ahí sí. Sí, sí, obvio, Porque mínimo. tendría que haber jugado un Agustín, amistoso, ¿viste? Que, Y hay algo que haces muy copado con las canciones, Ay, que qué queremos lindo. que hagas Sí, acá. qué lindo. Sí, Tenemos las canciones. Por favor. Que queremos que la gente lo vea y lo disfrute. Sí. Bueno. Decinos tus... A ver, A ver, necesitamos más retorno. más retorno. Yo escucho, no se preocupen. Bueno, les cuento un poquito qué pasó con esto. Sí. Pandemia, hacía una escuelita de locución. Yo les enseñaba a los chicos más o menos algunas técnicas de lo que charlamos acá, cómo hacer un legal, cómo corregir. Entonces un día le digo, chicos, no se saquen de encima las canciones. Hagan que la gente escuche, no oiga. Háganlo subir el volumen. ¿Cómo se hace? Contando, por ejemplo, por qué te escribieron la canción. Entonces arranco con The Police, Every Breath You Take. Uy, qué hermoso. A ver. La tienen esa canción, escuchen. Si habremos apretado con Les ese espero, tema. claro. Entonces Oh. le digo, chicos, ustedes dedican esta canción a todo me pasó que me fui a un casamiento y mi amigo entró con The Police, Every Breath You Take, y le digo, chicos, es un tóxico que no sabe cómo pedir perdón. Sting todavía va al psicólogo. La canción. quiero No, escuchar. no, es que chicos, la canción se la dedicó Sting a Francis, su esposa. Su esposa, sí. Se divorciaron, llega a la casa y le escribe: amor, creo que no te diste cuenta que sos mía. Cada paso que des, donde estés, con quien estés, voy a estar ahí molestándote. qué Cada vez obsesivo. que respires. Claro. Y The uno la canta Police. re enamorado, ¿no? Como- Claro, entonces yo decía, no usen esta canción para entrar a la boda. Llama al augurio. Es un tipo tóxico Sí. que le Claro. promete que sin él no hay vida para ella. Y de estos No. hay un montón de hombres y mujeres. Bueno, de un Qué día para el tóxico. otro había 700.000 seguidores en TikTok. Y dije, Mira. wow, ¿qué es esto? Entonces arranco, yo desde los 14 años que hago radio, una locura por encontrar que vos levantes el volumen. Yo soy un Claro, loco de que me claro. encantaba que me anuncien bien una canción, que me cuenten un secreto. Entonces, sigo con la próxima, que era la que estaba puesta. Entonces le digo, chicos, Elton John, Sacrificio, es una canción que dice, cuando el corazón se enfría, es momento... No, no, Era parecida, esa Porque- parecida, pero- Sí, no está... importa, ¡Cuidado! yo sigo, ustedes no se preocupen. Cuando... Lo que pasa es que los chicos del control Están en descontrol. están en descontrol total. Descontrolados. Y tuvieron mucha fiesta el 25 de mayo y todavía no se recuperan. Locro, fiesta... y- Locro, alcohol. Locro a full. Ah, Ahí está. Acá está Elton John. Entonces, en un O momento... sea, vos yo- sos un amante de la radio. Porque, digamos, la diferencia entre locutar, bueno, no voy a subestimar locutar nada, ¿no? Pero hay algo que a vos te gusta en esto de cómo comunicar, cómo marcar la Claro. diferencia Y que la de gente se presentar quede. una canción. Pero claro, Sos y como- ¿sabés lo que me Nada, pasaba? sos un comunicador diferente también, ¿eh? Un Porque te actor gusta. locutor. Sí, sí, no, es que yo Un te loco- imagino... Es un locu actor. Y sí, Qué sí. lindo, Belén. Loco Un loco actor. actor. Loco me actor. encantó. Muy bueno. Loco actor. Cuando estoy en la radio, yo trabajé en Horizonte, por ejemplo, también, estoy en la radio, ponen esta canción y yo te imagino a vos en el auto. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Y digo, voy a tratar del que me está escuchando levante el volumen. Entonces les digo, Claro. en 1980 Elton John estaba en su estudio y entró su productor, muy triste, mal dormido, y le dice, ¿qué te pasa? Ando mal con mi esposa, no nos aguantamos más. Entonces le dice, y ahí larga la frase, ya tengo el corazón frío, Elton. Entonces agarra una hoja y le pone Cold Cold Heart, corazón, corazón frío, Frío. momento de partir. El amor no es sacrificio, el amor es amor. Entonces en un momento de la canción dice, el único que hace un sacrificio son los hijos, cuando los papás se separan. Y me volví loco cuando escuché esa Wow. historia. Mira, Cold Cold Heart, cuando tu corazón se enfríe,
no salí de ahí. Es el momento de partir y buscar Tampoco es otra buena cosa. para casarse, ¿eh? Ni por No. casualidad. Acá estamos Ahí violando está. gente que se está por casar. Tengan No se- en cuenta esto, porque uno dice, ay, qué lindo suena. Fíjense lo que dice. Pero, ¿sabés lo que pasa? En los 80 yo vi a mis abuelos, mis papás, todos con 50 años de matrimonio. Y no es igual, chicos. Lo que dice Elton es, venimos de parejas que por lo económico, por el que Por lo dirá, social. los hijos se mantuvieron juntos y no va Nos, más, dice. nos sacrificamos Exacto, por. Siempre era ese exactamente. discurso, ¿verdad? Que lo escuchábamos tantas veces. Esta canción fue una canción después, Claro, dijo, mirá. chicos, donde el corazón se enfríe, no Chau, sufran. taza, Amor taza, no sí. es sacrificio. Entonces me llamó la atención, cada vez que Sí. la anunciaba, le ponía un toquecito de esta historia. Y si alguien me llamaba, que yo lo hice mucho a esto, se lo contaba a los chicos ahí, hacía programa. Vos me contabas qué te pasaba y yo te tiraba la canción. Era un hinchapelota. No, me Muy encanta. bien. Mi mujer, Está estoy... buenísimo. nada, Pero mandaban mensajes de su es situación. que yo soy de la vieja época donde sacábamos llamados al aire. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Claro. Soy Mónica. ¿Qué te pasa, Mónica? Estoy mal con mi esposo, estoy Ay, con me él y encanta. siento que no está conmigo. Yo- She's like a wind. Ah. Ella es como el viento, él está con ella, pero él siente que... Y Wow. saca un Claro, la lo canción, asociabas. hace un loco Qué de bueno. ponerle canción a todo el que tuviera un problema. Sos como un artesano del vivo, inclusive de la radio, ¿no? Ahí en vez de citar un libro, yo te citaba una canción. Y eso es importante, que otra de las cosas muy importantes de la radio es saber escuchar. Bueno, en la vida, ¿verdad? En la vida y en cualquier profesión lo más importante es escuchar. Por eso, bueno, nada, por eso tenés esta pasión de la radio y de la comunicación. Sí, sí, sí. Bueno, y... ¿Y qué otro más? ¿Qué otro tema más? A George ver. Michael, ¿no? Una de George Michael. Sí, la que Sí. quieran. ¿Cuál? Esto Tenemos terminó, ahí. chicos, con un hombre de 50 años con 5 millones de seguidores. Wow. Y que yo sigo Mirá. sin poder entenderlo. Digo, mirá qué Mirá. locura. Y acá está. Terrible. Ustedes Ay, se esta. imaginan, a ver. La canción se llama Murmullo Descuidado. Carol's Whisper. ¿Alguno se imagina para quién está dedicada o qué dice esta canción? Perdón, voy a ¿La bailaste alguna vez? Sí, pero voy a Entre decir otras algo cosas. un poco fuerte. A ver. Es un poco hot la canción, es media de telo. Nada que ver. Nada que ver. Pero la letra nada que ver, ¿no? ¿Ves? Nada Por eso que- este programa Lo- te educa. Los voy a sorprender. ¿Porque la habremos escuchado en algún telo, será? No, yo no, No. pero me contó una Pero- amiga. Que me contó una amiga que es una canción Es re de media, telo. esta media canción. hot. Exacto. Es re de telo. Que es una canción de striptease. Claro. Claro, erótica, ese sí, saxo para sensualidad. sacarte la ropa. Sí, sí. El saxo de los 80 era Pero claro. Y Michael Bolton. Había muchas referencias de saxo. estas manos acá, Claro. chicos. Sí. Esta canción Lentos. era para bailar lento. Para ¿Y bailar saben qué lentos. dice la canción? fue? Los infieles no bailamos lento. No. Si fuiste infiel, salí ya mismo de la pista y dejá de bailar. Eso dice esta canción. Claro. Porque él escribió George Michael, siendo hétero todavía. Miren, les cuento nombre y apellido, ¿eh? Sí, Salía sí. con Elena, una chica que lo bancaba, lo escuchaba y la engañó. Se sintió tan mal que escribió esta canción. No se casen con esta Entonces canción. dice, no hagan Pero en un momento striptease dice, tampoco. paren de bailar, los O depende a quién. infieles no bailamos más. Si fuiste infiel, bajate de la pista. Eso dice esta canción. Y Claro. nosotros, todo mi amor, te quiero, y te mandaba tu macana. Claro. Pero no sabíamos inglés, chicos. Y era por eso, Acá voy al inicio de claramente, por qué claro. ha pegado tanto esto. Nosotros Claro. bailamos todo sin tener inglés. Más la gente de saber nuestra pasar. edad. Sí, Hoy sí, tienen sí. inglés en jardín. Nosotros teníamos inglés en secundaria y de casualidad. Así Tal es. cual, Y en los tal pueblos no cual. había profes, hoy hay en todos lados. Bueno, Entonces la yo sorprendo internet con también. esto. ¿Viste? Decir, che, ¿sí? ¿saben qué dice esta canción? No. Dice esto. ¡Ah! Me muero. Bueno, yo recién me entero que dice esto. Sí, sí, es una ¿Viste? canción para infieles. Si fuiste No infiel, creer. no ¿Viste? bailes Así que lento. no se la No, regales a tu horrible, marido, horrible. no se te ocurra. No sé. Horrible. Escuchame, cuando te escucho me haces acordar mucho a Cae. No sé por qué. Y puede ser, tengo los ¿Qué pelitos tenés? revueltos. Hay algo, Impresionante. no sé, Perdón, pero vos no le hay podés algo en su decir, vos me sonido. haces acordar al en su- ciruja que está en la esquina de mi En su casa. sonido de voz, en su Cualquier sonido de cosa, voz, ¿no? En su sonido de voz, en su manera, también en tu manera de expresarte. El divague es total. Y aparte, alguno de los temas de CAE, por ejemplo, ¿tenés alguna historia? Te recuerdo, era mi tema con mi esposa. ¿Viste? Ah, Un temazo, ¿viste? te recuerdo. Y, Solo Lee. No, él porque te y espolió. se la conté y me llamó Cae al toque. Me dice, Ah, Qué nuestro linda- amigo Adalberto, qué yo linda lo la contaste, amo. Carlos Alberto. Claro, qué Claro. linda la contaste, Agustín, y me invitó al show. Claro. TikTok explota. Te y recuerdo, es-
Sí, sí, no, hay 3 millones y pico. Te No, recuerdo. Te recuerdo es él, que nada, él la contó en el programa de Mirta. Yo estoy comiendo y dije, acá me está dando una Sí, una historia. información. Claro. La Claro. anoté toda, Claro. dice, de gira va a Córdoba, una morocha de ojos verdes de la hostia. Hasta creo que lo escribió en el micro, ¿no? Sí, Volviendo. Se vuelve, se empieza a mandar cartas, Sí. en un momento desaparece, se pelean y cuando la vuelve a buscar ella está presa. Ay, Genial. era, Estupe- era punga. la Estupefaciente, sí, una cosa mía. Era rara. la punga del micro. No le robó porque le gustó. No, entonces la contó, dice, fíjense en qué terminó mi te recuerdo y las cartas que no le... Sí. Porque él dice, no te puedo escribir cartas, te dejo, te abandono, no soy para Pero vos. mirá. Y cuando la vuelvo, que me arrepiento, dije, era mi mina. Y vuelvo y ella estaba Pesa. en las Ganas. rejas. ¿Y Aerosmith qué cuenta? ¿Viste? Aerosmith me encanta, me vuelvo loco. ¿Quieren que les cuente una de Aerosmith? Por Me favor. encanta Sí, Aerosmith, me a encantan mí, estos soy fan. chismes, ¿entendés? Que están Escuchen esta que es buenísimos. divina, chicos. La conté hace poquito. De- Yo vengo de una situación chotonga de un duelo. Me quedé solo. Se los cuento para Sí. ponerlos en contacto y en contexto con esta canción que les voy a contar. A ver. Esta canción se llama Aerosmith, No Quiero Perderme Nada. Es de la película Armageddon. Nunca supe de qué trataba esta canción. Dije, ¿qué estará cantando Gil? Es de amor, Es, ¿eh? es muy de amor, pero es un tarro de dulce de leche cantada por un rockero. Es ridículamente romántica. No tiene nada que ver con el rock. Entonces digo, ¿por qué escribió esta canción este tipo? Investigo, trabajo en una discográfica, llego a veces a managers, que eso me ayuda mucho. Entonces dice, estaba Diane Warren viendo televisión y estaba Barbara Streisand. Una autora de la hostia histórica, Escuchen ¿verdad? esto, dice Barbara Streisand en una entrevista, 80 años. Entonces dice Barbara, estoy de novio con James, que es él, y anoche no durmió por mí. Ay, Bárbara, qué romántico. Dice, ¿saben qué me dijo? Que mañana no sabía si estaba vivo, Ay, Ana. que me quería disfrutar cada segundo y que iba a tratar de no dormir nunca más porque me extrañaba. Es un romántico. Bueno, se aplaude. Diane Warren, ¿qué hace? No quiero perderme nada. Me voy a quedar, no voy a dormir para disfrutarte cada segundo de mi vida. Dice, y hacelo con tus hijos, hacelo con los que querés. Entonces dije, wow. Y sabes que me encontré Mirá. viendo a mis hijos. ¿Sabes lo que hago siempre? Voy a llamar a mis hijos y me quedo un ratito mirándolos durmiendo. Esta canción es, cuando veas durmiendo a tu amor, míralo, hablale, pedile perdón. No te va a escuchar, pero le va a llegar. Eso dice esta Ay, canción. yo hago eso a la noche con Vito. No. ¿Ya le pedís perdón? No, Dale un beso. ¿Ya le pedís perdón acaricialo. tan chiquito? no, pero... Wow. Es una bueno, Es un entonces mensaje, claro. yo en un momento la cuento, viví una situación de digo mi esposa cosas se fue yendo Ah, mirá. y, Uf. y la veía durmiendo. Entonces la cuento y creo que la grabé 5 veces porque me largaba a llorar contándola. Es decir, le esperaba que se durmiera y me quedaba a mirarle y le hablaba y le pedía perdón por las cosas, nada, y por ahí lloraba y le das un beso. Claro. Bueno, esta canción es lo más romántico que existe. Es Si estás muy hermosa. enamorado, siempre digo, Wow. dedica esta canción. Con esta sí se pueden Esta sí, casar. Total, sí. La escribió Diane ideal, Warren, no sabía. ideal. No, y La arranca escribió- con Barbara Streisand. La escribió, bueno, mirá dónde sí. estuvo, dónde arrancó la inspiración para En una escribir nota esta de poesía. televisión, Claro, con un hombre muy maravilloso. romántico que no dormía para mirarle. Qué canciones que escribió esa mujer, ¿eh? Pará, ¿no escribió la de Whitney? Sí. Sí, ¿no? También Claro. tiene- Escribió la de Whitney, I Will Always Love You, ¿no? Exactamente. Que bueno, Muy bien. originalmente la cantó la chiquitita, La la de rubia, música la rubia, country. La de exactamente. música country, perdón, que es la del Patti, 6. no, ¿cómo es que? Ay, me olvidé. Ay, bueno. No, bueno. Sí, en la los cantante- 60, 70, hacía una Sí, rubiona que hermosa. en aquel momento cuando la sacó, no, digamos, funcionó, pero no fue el éxito en que la convirtió En Whitney. la gran Whitney. Bueno. ¿Le Qué gustó? bueno, ¿Le me gustó la encantó, historia? me encantó, esto, me Agus. encanta. Quiero que venga siempre Agustín a Sí. contarnos de las canciones. Sí. Me acuerdo que puede hacer claro. una promo para el programa, ¿o no? Tipo que presente el programa. Pero hay Ay, que sí, pagarle, mi acá es amor. una promo. Ah, bueno, sí, después claro. la, sí, después la Les producción. puedo hacer Chicos, precio, ¿juntaron? Les puedo hacer precio, chicos. Hay que pagar. No, él- cómo sería la promo? Está todo Claro. arreglado. ¿Cómo sería una promo del Divague con la voz de Agustín, por ejemplo? Y lo hacemos, ningún problema. El divague es total. No te lo pierdas. Con Ale, Fede y Belu todos los días en Dos Reyes Stream. Dos Reyes Streaming. Qué genial, es fantástico. Es fantástico. Gracias. No se los hice qué tono Carrefour, se lindo. los hice tranquilo. ¿vieron? Sí, sí, sí. Qué lindo, Agus. Tu TikTok es Agustín Locutor. Exactamente. Ahora vamos a dejar todas las redes de Agustín, que la rompe toda en sus redes. Y también la gente te puede contratar, obviamente, si quiere, no sé, que le presentes
la fiesta de 15, ¿eso haces o no? Vos sabés que no lo estoy haciendo, ¿No? pero vos es lo Por que... tareas Es que de está ganando trabajo. mucha plata por otro lado, por lo no visto. tengo nada, soy voz, trabajo en Disney, soy la voz de todas las radios Disney de Sí. Latinoamérica, tengo mucho, por suerte, chicos. Bien, Claro, entonces no claro, haces claro. shows privados. Estoy por hacer teatro, tengo muchas ganas y muchos Mirá. proyectos de hacer una especie de... Porque esto da para Sí, charlar y divertirnos, Obvio. de hacer Sí. un stand-up, y jugar Sí. con... Hay tímidos acá, sí, yo... Vos, entonces, si sabés que tu canción es Every Losing My... Y jugar con... Porque nada, todas Teatro estas... genial. Sí, 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 así claro que que sí. Súper. Cuando arranque el teatro, los invito, invítenme de nuevo así. Por Sí, favor. Los invito a por todos. ¿Y supuesto, la por escuelita? supuesto. ¿Seguís con la escuela de Cada de tanto locución? contábamos Sí. secretitos y demás. Nada, fui un docente que no fue docente porque me encanta. Pero se contar nota la que experiencia, se sí, nota, me gusta se mucho. nota que te gusta gusta enseñar mucho. y Y- conducir, digamos, conducir, transmitir lo que sabes. Sí, me gusta mucho. que Nada, aprendiste. devuelvo cosas que en algún momento me dieron. Es Bueno, vivir un como honor agradecido. tenerte Qué acá. bueno. Un placer Una- total. Esta es tu casa para cuando Gracias. quieras. Cuando quieran una agradecemos. canción, me escriben y yo Dale. les doy la canción Por las justa de lo que dudas, les están antes de- pasando. claro. Quiero el grupo de WhatsApp de las ofertas. También. Pero Escúchame, muchísimas ¿cuál es el gracias. próximo desafío que vas a hacer? ¿Cuál es laboral? ¿Qué, Eh, qué tenés? ¿Qué me qué qui- proyecto me hay? qui- Me quiero ir a Estados Unidos, a Las Ajá. Vegas. Estoy entrenando inglés y estoy muy mal, chico. ¿Por qué? Porque no tengo el ¿Con el inglés. inglés? No tengo el inglés que Ah, necesitan. wow. Ya me Pero llamaron. ya la vas a adquirir. Estoy recontra entrenando, Claro. pero vos sabés que sé que es un don que no tengo. Bueno, ellos detectan, Actúo. viste que ellos detectan el acento, Ay, porque es tiene el increíble. nativo, ellos, y aparte son bastante... Necesitan eso. Sí, quieren Sí, que sí, seas sí, sí. así, si no, no. Si no, hay Exactamente. No, un montón. Bueno, Yo hago, pero te va yo hago bien peleas todo lo por que toda hagas. Latinoamérica, pero bueno, la idea es, vamos al Madison Square Garden. Dale. Y cuando me probaron en inglés, me dice, ay, qué... La palabra fue horrible. Qué indígena, me dije. No. Gracias, chicos. Bueno, que son Atrevidos, crueles. A la no se hora, metan con Agustín. a la hora de la devolución, Pero pues bueno, son muy crueles. El es proyecto verdad. es ese y al teatro que quiero ir a contar historias con Nosotros te músicos vamos en a ver, vivo. Aparte olvídate. tengo un montón de Sí. ideas re lindas que... Bueno, acá hay seguro que ya lo tenés también. Y lo vamos a Y de invitar por- invitado lo tenés. Por supuesto. Bueno, Agus. Agustín, un placer enorme. Gracias, Muchísimas gracias, gracias por el cariño. estar acá. Gracias. Este aplauso es para vos. Gracias. Para Agus, gracias por tu generosidad, Agustín. chicos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Qué bueno, por fin talento, por Por fin. fin. Y con No el como look los de las grandes hijas, que me me traen. encantó. Chicos, qué Lo fue- copado lo de muy las bien, ¿eh? canciones. ¿Sabés que recién me entero? La info está ¿Viste? maravillosa, es genial. Toda la vida imaginando que ese tema era el rey de amor. Romántico, ¿no? De amor, todo. Nada que ver. Mirá. No, yo chapé al pedo entonces en aquel momento. Yo chapé importa. con amor y no. Nos sirvió como la No servía melodía. para nada. Claro, porque La eso, uno música. compra eso, ¿no? Compra la melodía, que supone Sí, que sí. es una melodía romántica, pero en realidad la letra no. Así Unas es. letras Fuerte. que no puedo creer. Sí, La de sí. Armagedón sabía que era de superamor, Ah. no sabía que tanto. Pero las demás estoy totalmente sorpresa. Ay, me encantó. Me encantó Qué toda la groso, información ¿no? de Agustín. Sí, Y aparte, además me encantó cómo cumplió todos sus sueños y cómo los va a seguir cumpliendo. Sí. sin duda. Seguramente. ningún improvisado. Con trabajo, ¿eh? con mucho Ningún trabajo. improvisado. no Eso para como los que otros. subestiman la profesión de locución, que no es solamente... ¿Qué? ¿Cómo? Hay un video sorpresa de un espectador. ¿En A ver, serio? quiero bueno. verlo. A ver, Ay, a ver, vamos a verlo. ¡Qué lindo! A ver, nos sorprende la producción. A ver. No puedo Ay, creer. gracias. ¿Tan sorpresa? Bueno, les mando un mensajito acá desde las playas de Málaga. Espero que la estén pasando mejor que yo. Yo acá la estoy pasando bastante como el ojete. No sé si vuelvo igual, pero les voy a mandar un pequeño videito para que vean lo mal que la estoy pasando. Tenemos a nuestro director, productor, creativo. Qué lindo. Vení, Pro- que vuelva el Procopio. talento. Que vuelva el talento y sacame este Vení, ridículo, vení, por favor. por favor. Sacame Vamos a hacer el momento de la foto. Venite al que medio. vuelva el talento, que nos queremos sacar una foto con Venite acá. alguien talentoso. Y si querés ser productor y director de este programa, porque el que tenemos se fue a Ámsterdam a hacerse el canchero. Uy, la cámara. Nos está... El divague es total, pasó en vivo. Ahí está. Para, está bueno que si le sacamos a la pantalla. No puedo creer todo esto.
Y pueden Ahí seguir está, hablando, mira. claro que sí, porque el Es que divague es total. El divague es total. Acá en Dos Reyes A ver, Stream. Le voy a sacar a la la pantalla. cámara. Miren, Con ese televisión celular en del vivo. 77 tenés. Y si la gente quiere repetir toda esta información, esto que se vivió con Agustín, se puede, Ahí está, ahí está. puede entrar a Instagram, perdón, a YouTube y entrar @2reyesstream. Salió raro Y todo, arroba divague pero total. no importa, gracias, Agus. Gracias, Es que no papito, queríamos ver gracias el por video venir. del impresentable este que nos manda todo el día fotos desnudo. Horrible. Gracias. Maleducado. desagradable. Qué desagradable. Un Es tu desagradable. amigo, Ay, ¿no? chico. Era, hasta el día de hoy era, ¿ves? ¿Por Esa qué mostró pechera, sus pechos peludos. innecesario. Con toda la teleaudiencia que tenemos. 3 de la tarde, es una... ¿Se está yendo la gente? Ah, ¿Eh? mira. Sí. ¿Qué pasó? Al segundo Ay, invitado. pero ya. Ya, Porque ya. queríamos hablar un poco del productor, nuestro director, que se va a Europa y nos manda videos. Sí, chicos, porque, a ver, clasificados. la gente no sabe que se fue de luna de miel. Estaba de luna de miel sí, en así como lo vieron. Europa. ¿Y por qué en vez de disfrutar nos manda videos a Y nosotros? porque no se extraña. Y no creo que nos extrañe Y la mucho, producción le verdad. dejó mandar un video así en paños menores, es desagradable. En lo que hicieron. tetas, ¿cuál es el problema? En pezones. Chicos. Claro, estábamos- pero está divino, está ¿Lo disfrutando. podemos ver de nuevo el video? Pero que no hable. Manda No. los videos él sin hablar. Edítalo a él hablando, por favor. Ay, ¿qué dice la gente? de Porque todo además esto? dice pavadas, no dice nada que pueda llegar a importar. No dice cosas. Dice que no vuelve. ¿Se sintió echado o se fue porque.? No, se fue porque se, Se fue. fue porque Se se casó, chicos, se fue de Ah. luna de miel. Ah, bueno. No Vos le dejá importa de nada. defenderlo. Che, tenemos comentarios de la gente, ¿no? ¿Nos Sí, dijiste? tenemos, sí. A ver, Tenemos. contame. Algunos envidiosos dirán que es inteligencia artificial, claro, por las abdominales de Packer. ¿Cómo estamos? Angelada ella por Belén. Gracias. Poné una de Hércules, le decían recién a Agus. Estás muchísimo mejor. Ahora Ale te puso. Ah, está Yadira. muchísimo mejor, como que somos Como un que, desastre. como que está mejor ahora. No, físicamente, seguramente. Qué Ah. gambas, hablaban de Belén. Estás preciosa. Ay, gracias. Preciosos todos, temazo. Muy bueno, los queremos. La gente, millones de mensajes, millones. Millones de mensajes, millones, Millones. de amor. Millones. Bueno, me gusta que los lea Federico. Sí, sí, claro. Porque si no, ¿para qué estás acá? Voy ¿Para a- solamente hablar cosas de Lander? No, para reírme, ¿no? Y además, voy a ir a las clases de Agus también, ¿Sí? para mejorar mi locución, mi locutor. Te vendría bárbaro. Me vendría bárbaro, por Yo ya supuesto. soy un caso perdido Bueno. por mi voz nasal. Sí. Así Ahí cuan- está, miren. Ahí está, mira. No, impresentable. Mirá, no, qué desubicado. Se Divino. hubiese puesto una remera. Una remera, claro. Aunque sea que Una diga, remera. que diga ¿Qué la- es el eso? A ver, Amsterdam, tampoco informa. Ah, en París, París. está. Claro. Mirá qué bien que paga Dos Reyes de streaming. Procopio, volvé, por favor, Se fue de luna de porque no miel con el aguanto sueldo de más. los- Procopio, volvé. No te hagas el copado con porque ni me sale su apellido. Procopio. Tenemos al invitado, ¿cómo lo tenemos? Por Zoom. ¿Lo Tenemos el ya? invitado. Esperá, que él me encanta, lo amo. Es un Chicos. genio. Así es. Desde Está España. enganchado desde Invitado España. internacional. Lo va a presentar la señora Belén Francese. Pará, tenemos un invitado internacional espectacular. No sabe leer. ¿Saben quién es? Él es Alberto Reynoso, actor, cantante, para vos, Packer. Actor, y para vos. ¿Por qué quería pelear todo el día? Pelea. Todo el Ahí día está, mirá. quieren Están pelear. pasadas las dos. Alberto Reynoso es un actor, Hola. cantante, bailarín español, originario de Cuenca. Le voy a preguntar si Cuenca está en Alicante o creo que estoy diciendo una burrada, no lo sé, ahora él me va a decir. Que se ha vuelto viral en Argentina por sus increíbles imitaciones a la icónica diva Moria Kazan, mi amada comadre. La comadre. Tiene una formación espectacular. Otro que estudió, otro grosso. Estudió actuación y canto y baile en Madrid tras mudarse a los 10 años para perseguir su sueño de dedicarse al teatro musical. Ah, es de los míos. Sí, Claro. se declara Muy bien. fan de las telenovelas argentinas como Patito Feo. Fueron fundamentales en su infancia. Es un fenómeno en redes sociales y además de ser un talentoso total, lo tenemos acá con nosotros por Zoom. ¡Qué presentación! Que la grabe y la pase después, ¿no? Al genio de Alberto Reynoso. ¡Bravo! Mira cómo te recibimos, querido. Bienvenido. Madre mía, chicos, qué presentación, ¿me oís bien?
Sí. Perfectamente. Hola chicos, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por abrirme vuestras puertas. ¡Qué Alberto, presentación! Me impresiona mi fama. Alberto, bienvenido. Acá te tratamos bien, viste, con amor. Esto lo podés recortar y pasárselo a todo el mundo como tu currículum. No, sí, desde luego. Yo ya cuando... Yo jodo ahora mucho con mis compañeros y con mis amigos, digo, ya soy una figura del espectáculo argentino reconocida. Internacional sos. Ay, me muero. No, muy fuerte, la verdad. No, pero en serio, Alberto, lo que expande, ¿no? Lo que expande Sí. el talento, la alegría, porque realmente te hiciste internacional. Nosotros consumimos tus videos y nos divertimos muchísimo, y eso es genial, porque fue una idea tuya que fue totalmente original y que se expandió y que hoy hace que, bueno, que nosotros te reconocemos, te admiramos, te queremos, estamos felices que estés acá con nosotros. Sí, celebramos tu sentido del humor por sobre todas las cosas y que inclusive te rías de nuestra idiosincrasia, que a veces nosotros no nos reímos tanto de nosotros y está buenísimo que nos estés regalando eso con tu talento, además. Madre mía, chicos, ¿qué os puedo decir? Pero me habéis hecho un currículum. Mira, voy a contratar para que me redactáis el currículum, chicos. Madre mía. Me muero. No. Muy fuerte, ¿no? O sea, lo de Moria fue como un poquito de casualidad. Yo ya cuando como que lo dejé entrever en la entrevista que ella me hizo, que bueno, de la emoción... Como se llama vuestro programa, Divague Total. Ay, sí que divagué, contesté otra cosa que no me preguntaba, no me importa, porque al final, bueno, dijo que le gustaba mucho que lo hiciera y que lo siguiera haciendo. No, vino básicamente porque yo... O sea, todo esto surge de que yo subo el vídeo de Silvina Escupidero en TikTok Mi sin esperar favorito, nada. mi favorito. Es una pelea icónica, o sea, Sí. pero fíjate, a mí me ha servido mucho como para ponerme en contacto con gente, porque aquí en España tú dices Moria Kazan, Silvina Escupidero, ni Mirta, ni Susana, no son conocidas aquí. Claro, Por el público en general, no es como allí, ¿no? así es. Entonces, bueno, fue como subí el vídeo de forma accidental, como el 30 de diciembre lo subí, como para cerrar el año. Fue una cosa espiritual mía de decir, venga, vamos a cerrar 2025 por todo lo alto, porque yo el año lo había empezado mal, con mucha angustia, no tenía trabajo, estaba muy frustrado, luego conseguí trabajo en una producción que estoy ahora de gira por toda España, que es La Novicia Rebelde. Ah, estás en Entonces La fue Novicia, ¡qué bueno! Felicidades. Súper. Claro. Entonces, estamos ahora de gira por toda España. Mira, justo habéis puesto un vídeo de vuestro jefe que estaba en Málaga. Yo este finde me voy a Málaga. ¡Mira! Ah, claro, Sí, fíjate la sincronicidad del universo, no lo puedo creer. Pará, y te cuento que Silvina Escupidero tiene un programa en esta plataforma, en Dos Reyes Stream. ¿Qué se ¿En llama? serio? ¿Qué se llama? A modo escudero. A Modo Escudero. Así que a lo mejor le puedes hacer la cortina a Modo Escupidero. Nos van a echar. No, fíjate. Nada, no, yo con Silvina Escudero, porque yo sé que yo sé que a ella no le gusta, tipo, que ya lo dijo en el programa de Mori y tal. Yo fíjate que empecé como a buscar un poquito su figura, un poquito a investigar quién era ella también, porque creo que el vídeo de Silvina Escupidero ha sido el vídeo que más he visto. Por eso fue también un poco que lo pude hacer en el momento de forma espontánea, porque me salió, porque me gustó. Y entonces yo lo subo a TikTok el día 30 de diciembre. El 31 ya ha alcanzado el 1.000.000 de views en TikTok, cosa que yo no me esperaba para nada, básicamente porque no soy el primero que hace esto. O sea, no, yo he visto vídeos de esa pelea y de otras, de Mori y de otras personalidades que no han sido tan virales, digo, y no es que fuera una perfo ni nada, dices. Fue como todo de casualidad, entonces me sacaron en una noticia en Instagram y dije, vale, como mucha gente estaba preguntando que quién era, lo subí también a Instagram, digo, a ver, será la suerte del principiante. Pues toma, la pega también, empieza a subir en visualizaciones y digo, ay, y como le llegué a Moria, yo no sabía en ese momento que Moria y Silvina estaban bien, estaban reconciliadas, que
sea, que hay un clip en él bailando, que se reconcilian y todo. Yo en ese momento no lo sabía, entonces digo, ay, capaz le ha llegado a Mori y no le gusta. Voy a hacer como el más icónico de ella y me aprendí en 2 días y medio. Este es el único vídeo que yo tengo como contar lo que tardé. 2 días y medio en el de quiénes son. Y cuando ella lo compartió y lo vio, no, yo subiéndome por las paredes de la alegría porque es muy fuerte que una personalidad así, o sea, más allá de todo el tema de la gracia, del meme y de todo, una persona con esa trayectoria, con ese sentido del humor, con esa inteligencia, con esa verborragia, es que no existe una Moria Kazan, no existe otra Moria en otro sitio, No, pero hay ni gente en única. España, ni en Estados Unidos, ni nada, es una cosa vuestra, entonces Sí, claro. me quedé y nada, y ya continué porque vi que había un público que me bancaba y digo, madre mía, o sea, me parece como muy fuerte. Ella es Pero la sí, primera, busqué- ella es la primera que se ríe de sí misma, así que tiene un gran sentido del humor. Bueno, nosotros la queremos, es familia sí, obviamente. para nosotros. Ale, y te quería Albert, porque tengo a Ale acá al lado y tengo acá a Fede. Albert, ¿te puedo decir o Alberto? Sí, obvio, mi Como amor. te guste. Te quería preguntar si vos, esto te lleva mucho estudio. Bueno, recién dijiste 2 días y medio, no sé, o menos a veces. ¿Cómo estudiás? ¿Lo ves? ¿Lo repetís? ¿Pones pausa? ¿Lo repetís? ¿O tenés una fórmula secreta que no la querés decir? Porque lo haces exacto, en tiempos exactos. Debo decir que como él es un artista de musicales, entonces tiene el Tiene los entrenamiento de, bueno, aprender como si fuera una canción. Bueno, está bien, pero hay tiene unos ritmo, que- tiempo, inflexión, entonces él Claro. tiene un oído entrenado que no tiene Pero, cualquiera. pero quizás lo escribe, lo baja un texto y lo va Sí, leyendo, bueno, capaz que lo pero escucha, lo pausea. chicos, ¿no? hay bailarines buenos, bailarines Sí. malos, gente que hace las cosas bien y gente que las hace mal. Eso no tiene nada que ver, él lo hace bien. Sí, sí, Pero verdad. no estamos destacando la virtud que tiene, que porque está entrenado, a eso me refiero. Bueno, Ah, ¿y cuál es tu fórmula? La fórmula secreta es que te guste, porque el Claro. espíritu siempre tiene que ser como el de Silvina Escupidero, porque yo no esperaba nada. Yo cada vídeo que subo está meticulosamente elegido, lo primero porque me tiene que gustar a mí. Porque no os podéis imaginar la cantidad de otras personalidades que me han pedido, de vídeos que me han pedido, que yo capaz hago en un futuro, otros no los voy a hacer porque no me apasiona. Yo siento sentís. como alguien que se sube al escenario. No necesitamos, como dices tú, hay gente que hace bien el trabajo y gente que lo hace mal. Yo no sé cómo lo hago, eso se lo dejo al público, pero yo siento que te tiene que apasionar tu trabajo, si no, ¿para qué iba a hacer lo que hago? O sea, no me... Porque si fuera por fama me hubiera puesto como a subir vídeo cada semana, será por material que hay de Moria para hacer. Pero no, en términos de estudio, el de quiénes son me lo pude aprender tan rápido. Lo primero porque estaba de vacaciones, eran las vacaciones de Navidad. Y claro, lo que hago yo, que lo publiqué hace poco también en mi Instagram, es que yo siempre transcribo todo el vídeo. O sea, cojo el vídeo original, lo edito, porque o sea, son 10 minutos de vídeo y ni siquiera a mí me da la cabeza para Claro. aprenderme tanto, ¿no? Claro. Pero trato de hacer como un recorte de 1,5 minutos, 2 minutos y medio es como el máximo, digamos. Haces la edición del vídeo que ya el 90% te lo estudias editando porque lo tienes que escuchar tantas veces que dices, vale, esta parte queda mejor aquí o aquí, pero sin modificar el mensaje original. Porque a veces Moria, por ejemplo, en el de quiénes son, le está tirando dardos a todo el mundo. Entonces no... claro, o sea, no querría yo poner un fragmento que le dice X cosa a Mirta Legrand y en realidad está hablando de Georgina Barbarosa. Entonces, Claro. es como que tratas un poquito de respetar también la estructura. Claro. Tú haces la edición, entonces el primer paso es hacer la edición, como lo escuchas tanto, a mí personalmente se me queda, lo transcribo todo y en el transporte público aquí en Madrid, que es una ciudad inmensa, que yo me paso la mitad de mi vida en el transporte público para ir para allá, para acá, que sí clase, que sí el trabajo, que sí no sé qué, más ahora en las giras, que yo me voy en coche, Málaga ahora 5 horas de viaje y luego hace una función. Entonces,
tienes mucho tiempo trasladándote, entonces lo vas leyendo mientras lo escuchas. Claro. Y es una cosa que, lo que digo, el secreto de que te apasiona, no cuesta lo mismo, o al menos a mí, no me cuesta lo mismo aprenderme algo que a mí me encanta, que en una cosa que ni fu ni fa, que me da igual, Tal o que cual. dices, ay, la tengo que hacer por compromiso. Albert, Entonces- Albert, te pregunto lo siguiente, ¿y te pasó lo mismo, sucedió con algún audio, video de alguna figura española? Este nivel de repercusión que tuviste en la Argentina con algún personaje español que hayas hecho? No he hecho, claro, de forma pública yo no he hecho nada español, ok. pero yo sí me sé cosas de aquí de España. Hay una serie que es muy famosa, que tiene toda una cultura popular detrás. Es tipo Esperando la carroza, digamos, el Ajá, estilo del estilo, el nivel de popularidad. No, porque claro, de popularidad, de que la gente, hay una comunidad de fans muy grande apoyando ese proyecto, que es Paquita Salas, es una serie de Netflix. Sí, aquí la conocemos. Entonces, aquí la pues, conocemos mucho. Hermosa serie, sí, me encanta. Mi amor, pues si tú supieras que me sé 3 o 4 escenas, pero así, igual que lo de Moria, Claro. pero así, de tanto que lo escuchas, porque te gusta, porque aparece en redes sociales. ¿Y ha no tenido, sé, o sea, ¿y ha tenido este nivel de repercusión en España? ¿O vamos a darle la razón que nadie es profeta en su tierra? Que te ha ido mejor aquí que allá, por ejemplo. Con tu trabajo, con tu talento, me refiero. Pues tendremos que comprobarlo, porque todavía no he subido nada así de España. No lo he publicado, no lo he grabado Yo tampoco, quiero ver- pero... Quiero ver y que nos cuentes quién te presenta así después. Claro. Nadie, mi amor, podrán, yo creo que no. Albert, antes de irnos, ¿nos puedes regalar algo? Por favor. Por favor. Regalar algo, a ver, voy a A ver. buscar mi vídeo favorito. No sé cómo se va a escuchar así con el micro y todo. Sí. ¿Queréis ver el de Silvina Escupidero? Ay, sí, porque así como... Vale, vale. Yo sí iba a poner otro, que era mi favorito, pero Silvina Escupidero está en mi top 3. O sea, que hacemos Bueno, Silvina no, entonces Escupidero hacé por... tu favorito. Sí, queréis. Vale, pues este vídeo que os voy a hacer, o sea, este fue el tercer vídeo que subí, es por el vídeo que a mí me sale en redes sociales y ahí decido buscar quién es Moria. Porque ya me había salido en memes y tal, y fue como este vídeo en concreto, que fue cuando se peleó con Zulma Fayad, la destrozó, mi amor, sacó una metralleta y empezó pa, encima con esas trenzas, mi amor, que parecía Pipi Lastrus. Yo digo, ¿pero quién es esta mujer? Y vi que, bueno, vi toda su historia y me fascinó. Así que, bueno, vamos a intentar. Vais a ver una improvisación. Hace tiempo que no hago este vídeo, así que a ver qué sale. Espera. Muy bien, a ver. A ver si se escucha bien. Deseadme suerte. Dale. Pero qué sé yo lo que una persona lo que tiene en la cabeza. Yo soy educada. ¿Qué se lo enseñó Petit? ¿Qué puede tenerme celo a mí de Petit ella? Si Petit no era mi amante, era un empresario que me había contratado. Ay, por favor, mira, esta mujer no puede ser más mala. Esa onda de virgencita de Luján camuflada le queda fatal, que se retire y que me deje de joder ella. Que la única que empezó a hablar de mí, yo no sabía que existía, que estaba haciendo en el programa de otra... En un programa de radio empezó a decir barbaridades mías porque yo hablo en la televisión. Me tiene harta colgándose de mí. Son arañas de techo, viven colgadas. Debo ser una mujer muy importante. Te digo, me impresiona mi fama. Porque una del pasado o una del presente siempre está colgada de mí. Yo tengo pasado, presente, ayornado. No me vengan a contar cuentos de que sos la buenita y que estás con el LOM y con la paz, porque no te lo cree nadie. Sos más mala que una araña. Y la única que empezaste todas las peleas siempre fuiste vos. Nunca hablé de ella. Y si hablé fue porque empezó a hablar peste mía en el programa de otra insoportable. En un programa de radio que empezaron a hablar cosas mías. Entonces a mí me hablas cosas bien, yo te respondo. ¿Quién sos vos para meterte en mi moral y decirme lo que tengo que hacer? Pedazo de atrevida. Y la hija peor que ella, que le voy a mandar una demanda. Ya me tienen harta estas dos. La hija que ya sabemos todo lo que es Moria Kazan. Yo soy una... Si sabes vos no sabes nada de mi vida. Cállate la boca, atrevida. Soy una mujer de trabajo y de moral más limpia que la tuya seguramente. Métete con tu madre y déjame joder. Yo me arrodillo para rezar, no para estar como estas otras que están en la oficina arrodilladas. Ok, amén. Padre nuestro, estás en los cielos, tráeme agua bendita. Muy ¡Talentoso! bueno.
Me muero, es mi favorito, chicos, pero no entendéis por qué. Wow, Es brutal, baby. o sea, yo vi esto, pero yo solo vi un fragmento de 20 segundos, dije, Wow. no, con esas trenzas que la mató, me encanta, me encanta. Kill Bill total. Qué bueno, Albert. Albert, bueno, un placer tenerte acá con nosotros. Cuando quieras vos llamás y podés salir acá en este programa. Sí, mucha mierda en la gira. Hacen Málaga y ¿a dónde se van después? Pues mira, vamos a estar ahora 3 fines de semana en Málaga, luego nos vamos a Soria y ya en nada, en julio, aterrizamos en Madrid, que vamos a estar aquí todo el mes. Wow. Así que nada, súper contento, haciendo sold out tras sold out. ¡Enhorabuena! Flipante, o sea que nada, no tengo nada de lo que quejarme. Como diría Moria, el universo conspira a mi favor. Todo. Y lo que no, vaselina, pirámide de vaselina, mi amor. Escúchame, ¿hay Chicos, alguna- os quiero hay- muchísimas gracias. ¿Hay algún argentino en el elenco? ¿En el elenco de La Novicia? Sí, hay uno, es hijo de una mujer que es argentina y de padre español, entonces es como Claro, no. que tiene cosas medio españolas, medio tal, es más español que argentino, Es pero un mixto, fíjate es que un mixto. un día me puse, porque mi compañero que se llama Sigor le habló a su madre de mí, me puse a hablar con ella que era Team Mirta Legrand, poniendo a parir a Moria, y digo, bueno señora, pero no sé qué, y lo del velorio luego, cuando decía que era... No, nos pusimos media hora ahí a hablar, pero en plan, súper buena onda todo, y nada, genial, o sea Mi que... rey, sí. gracias. Hay argentinos por todos gracias. lados. Gracias, Albert. mucha mierda con la temporada, con la gira y gracias por venir, por estar con nosotros. Mucha suerte con todo. Te queremos. Besos. Y ya a vosotros, muchísimas gracias por recibirme, os quiero. Chao, chao. Chao, qué divino. Chicos, bueno, Wow, nos vamos. wow. Ya nos vamos. Qué International programón. Espero estuvimos. Lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nos vamos recomendando Guacamole Eventos. qué Si tenés rico. un evento, unas fiestas, lo que quieras. Ellos también tienen salón de fiestas. Y ellos animan fiestas. O sea, te la organizan la fiesta. Así que Guacamole Eventos. Guacamole. Andá, ahí tenés el Instagram, seguilos y informate de todo lo que hacen para que tu fiesta sea soñada. Gracias, gente. Los queremos. Nos vemos el miércoles que viene por esto que se llama El Divague ¡Es total! ¡Chao, chao! El Divague ¡Gracias! total.